Estos son los principales títulos del Diario de Mariana 2018. La justicia cobra coimas para liberar detenidos. La liberación de Cristóbal López, Amado Vudú, Carlos Zanini, Luis Delía y otros exfuncionarios kirchneristas proyecta la sombra de la corrupción y los sobornos sobre los jueces de Comodoro Pi. En vivo, el análisis de Julio Blanc. Si Cristóbal pagó, si no pagó su libertad. Yo no recibí un solo peso y resolví lo que yo creía que tenía que haber resuelto y que sigo creyendo que la resolución está bien. Red de trata y prostitución en el fútbol. Siguen las escabrosas revelaciones sobre el escándalo que involucra a los futbolistas juveniles de la pensión del Club Independiente. Un árbitro y su abogado están detenidos. Habría otros 7 adultos implicados, entre ellos el ex Relaciones Públicas de Ricardo Ford. La fiscal del caso dijo que a los chicos los tentaban con dinero y botines de fútbol a cambio de sexo. Hoy declaran los menores. Choque de lanchas, alcohol y muerte en el Delta. Tamara Sueta tenía solo 25 años y toda la vida por delante, pero tuvo la desgracia de ser embestida por Manuel Bécar Varela, famoso abogado que manejaba una lancha en estado de ebriedad. La joven murió de manera trágica y sus padres terminaron internados en un hospital con heridas de consideración. Estamos en vivo desde el río Carapachay. Este es el lugar exacto en el cual se produjo el terrible accidente que terminó con la vida de Tatiana. En instantes le vamos a contar cómo fue el choque y además detalles desconocidos de la causa. En minutos, en vivo desde el Delta. En vivo, el falso Luis Miguel. Andrés Rey, el más popular imitador del cantante azteca, confesó que una vez lo reemplazó durante un show en San Luis cuando Luis Miguel abandonó el escenario. Hoy, en exclusivo, cuenta toda la verdad. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Así que viene el otro Luis Miguel. Ay, Dios mío, ¿no será que yo hice el video con ese? Sí, ¿No te das cuenta, sí. capaz? Dicen que hay 3, ¿eh? Hay 3, Porque pero dicen que el verdadero está muerto. Ay, no. Es un mito también del mundo de la música. pero me quiero morir Dios que mío. finalmente dijo que había sido él el que había estado en claro. ese recital. Hoy nos va a contar todo, ¿eh? Esto es primicia, todo esto viene acorde a el show que no pudo dar en Acapulco Luis Miguel, que le mandamos Sí. un beso, pero bueno. Vos te no. tendrías que dar cuenta, Mariana, Yo rápidamente. creo que voy a dar cuenta. Pasaron muchos Por el años. valor, por el Tenés pasaron que muchos recrear años. la escena esa famosa y te vas a dar cuenta si eso no. Yo me acuerdo, mi único contacto es poner la cabeza en el hombro. Yo puedo volver a hacerlo para ver si siento lo mismo. Bueno, nos vamos a meter un poquito con la actualidad, con el tema político y judicial, que realmente es noticia en estos días y promete serlo en los próximos también. Tras la escandalosa liberación de Cristóbal López, con el cambio de carátula incluido, le siguió la liberación de Zanini y de Lía el fin de semana. También se comenta que podría estar próximo a quedar libre debido. Esto Sí, es claro. un rumor muy fuerte que está circulando y también está circulando el rumor, el fantasma de las coimas en la justicia. Estamos con Julio Blanc, columnista de Clarín y conductor de Código Político en TN, que escribió justamente este fin de semana sobre eso, la sombra de la coima sobre Comodoro Pi. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Mariana. La verdad que el título era como, bueno, lo que se dice, pero nadie se anima a confirmar, ¿no? Y vos lo dejás muy claro en tu columna que para todos es una certeza, pero nadie, digamos, o como está naturalizado, ¿no? Sí, a ver, lo dejo claro como para que se sepa de qué estamos hablando y qué es lo que se dice y suficientemente diluido para que no me hagan juicio. Por favor. No Pero querría cargar con eso en mi conciencia. Porque aparte capaz que ese juicio va rápido encima, ¿viste? Por ahí. Sí, lo que decimos ayer en la columna en Clarín es eso. Jueces, camaristas, fiscales, el gobierno, la oposición, en todos te dicen hubo coimas. ¿Tienen pruebas? No tienen pruebas. Lo que hay es un Estado, y a mí me pareció después de tantos años de oficio y de profesión, es muy poco usual que tanta gente de ámbitos tan diversos y con intereses entre sí tan distintos coincidan en un dato. Y me parece que ahí había... ¿Qué es lo que llevó a todos a esa conclusión, digamos? Creo que lo descabellado del fallo, que libera a Cristóbal López. Yo te diría, no es muy elegante y por ahí a la gente no le gusta escucharlo. Quizá la excarcelación de Cristóbal López pueda ser discutible en el derecho, vos tenés media biblioteca a favor, media en contra. Y hay media biblioteca que dice, está bien excarcelado. Sí, pero el cambio de carátula. El cambio de carátula que le rebaja la acusación, que defraude al Estado, porque se quedó con plata que era del Estado,
no es que dejó de pagar impuestos, recaudó impuestos y no le dio la plata al Estado, el impuesto que todos pagamos al cargar el combustible de nafta. Transformar eso en evasión, que es no pago impuestos, que es lo que hicieron los camaristas, Fara y Ballestero, lo pone a López en una situación extraordinaria. Recién lo veíamos, perdóname que te interrumpa, Julio, pero veíamos a Fara cuando habla cuando hizo esa nota diciendo que él no había recibido ni un peso, que había hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué opinás de sus declaraciones? Me llamaron mucho la atención. Yo puse ayer eso, es un reportaje muy llamativo de un juez que no había dado reportaje que yo recuerde hasta ahora, en los últimos 30 y pico de años, por ahí antes sí, pero que yo recuerde de profesión no. Él dijo, yo no cobré un peso, haciéndose cargo de las versiones que había, no somos todo lo mismo. Yo hago dos preguntas, si no cobró él, quiere decir que otro sí cobró. El no somos todo lo mismo. ¿Cómo son los demás que él no es? Hay otro que cobró y él no, dice Fara, o quiere decir Fara. ¿Quiénes son esos demás? Hay dos que firmaron, Fara y Ballestero. Ballestero está en trámite de jubilación. Ballestero, que fue juez en la época del menemismo y terminó como camarista, Elisa Carrió ya pidió que se le investigue el patrimonio y recordó algunas cosas de hace 20 y pico de años, de algunas propiedades que tenía y qué sé yo. Me parece que hay un estado de sospecha generalizada que espanta a los jueces de Comodoro Pi, porque ellos, junto con la Corte, venían en un proceso como de autorregular su propia reforma, si esto pudiese ser tal. Y esto los enchastra a todos, porque hoy, explicarle a la gente que está por la calle que a un señor se quedó con 17.000 millones de pesos del Estado, se lo deja libre y se le baja la acusación, y que la justicia no, que los malos son esos jueces y no todos los demás. La justicia está complicada en este momento. Claro, ¿la pagó con eso que se ahorró? ¿La pagó con eso que se ahorró? Sí, no lo sé. Y el dinero es fungible. Que el dinero es fungible, no ¿Viste? sabemos. Además, los billetes no dicen de dónde vienen. Por eso, ¿no? por eso. Pero bueno. La Corte Suprema iba a investigar, ¿no es cierto? La Corte Suprema, este es un entuerto, es un bollo de esos que hay que tener muchas ganas de entender cómo funciona los procesos y los mecanismos judiciales. Acá faltaba un juez para desempatar porque había un juez que estaba a favor de liberar a Cristóbal López, que era Ballestero, otro juez de esa misma sala de la Cámara, que era Bruglia, que estaba en contra de liberarlo y bajarle la acusación. Y como hay un puesto vacante, porque de esa Cámara echaron a Freiler, el tipo que tiene una mansión desocupada frente a la Quinta de Olivos, que no se animó a ocuparla nunca porque la prensa, creo que La Nación en su momento lo reveló, y lo echaron porque no puede justificar su patrimonio. Bueno, como quedó esa vacante de Freiler echado en noviembre, había que cubrir con alguien el tercer lugar para desempatar entre Ballestero y el otro juez. Entonces entra el señor Fara en acción, que es de otra sala, de la otra sala de la Cámara. Ballestero dice, como él ya actuó en una causa conexa, le corresponde... Claro, no entra por sorteo como debería haber sido, ¿no? Está discutido si tiene que ser o no sorteo. Hay un uso y costumbre que es, si un juez actúa en una causa conexa, es de uso que lo lleven a resolver en otra instancia. ¿Cuál era la causa conexa? El pedido de levantamiento de inhibición de bienes que habían hecho otros involucrados en esta causa, a los cuales se le había dado falta de mérito. Falta de mérito quiere decir, no me da para procesarte, ni para sobreseerte, ni para liberarte de culpa. Falta de mérito es seguir investigado en una especie de limbo hasta que se aclare tu situación. Esa gente pidió, levántenos la inhibición sobre nuestros bienes, y eso en diciembre, creo, lo resolvió Fara, auxiliando otra vez a la sala de Ballestero. Bueno, la Corte Suprema le dijo al Consejo de la Magistratura, que es el organismo que selecciona a los candidatos a jueces y después juzga la conducta de los jueces. Le dijo al Consejo de la Magistratura, investiguen si está bien cómo se conformó esa Cámara. Claro. Si está bien que el señor Fara, sin sorteo, haya ido a resolver este caso. Esa es una investigación que el Consejo de la Magistratura tiene abierta. Tiene abierta otra investigación sobre una denuncia de Elisa Carrió, que dijo que le pidió al Consejo que averigüe si hubo dinero, textual, si hubo dinero en el trámite hacia el fallo que favoreció a Cristóbal López. Creo que hay otra denuncia que tiene que ver con el patrimonio de Ballestero, que está investigando el Consejo de la Magistratura. Así que la justicia lo que hizo es, el resto de la justicia, tratar de despegarse. La Corte dijo investiguen, los jueces dicen investiguen, los jueces dicen sí hubo coima, es lo que ponemos nosotros. ¿Tenés pruebas? No, pero la única diferencia es cuánta plata fue. ¿Pero por qué esto que sucedió de alguna manera facilita el camino para la liberación de debido, por ejemplo? Bueno, eso es una teoría de Lilita Carrió. Lo que dice, digo, la teoría de Carrió, creo que ayer algo pusimos, muchas veces dijimos, no, Carrió
es y al final siempre apocalíptica, hay que terminar dándole tremendista, la qué sé razón, yo. ¿no? Y después de los años hay que decir, che, Carrió en eso, viste, tan equivocado no estaba. Así que yo esperaría a ver qué pasa. Pero, ¿qué dice Carrió? Que hay un plan, según ella, de una especie de corporación judicial junto con el peronismo, etcétera, que tiende a liberar a los presos políticos, como se llaman a sí mismos. Y que la frutilla de ese postre es debido, que es de todos los 11 presos kirchneristas que hoy hay en este momento, es el que más y mejores relaciones tenía con todo el aparato del peronismo en todo el país. Entre otras cosas porque era el que repartía la obra pública, ¿no? Entonces, bueno, debido sería como una especie de símbolo, es el más peronista de los presos. Y Carrió hace referencia a una decisión que tomó el juez Rodríguez de apartar al fiscal Stornelli de la causa de Río Turbio, que es por la que está preso debido. Carrió dice, lo apartan a Stornelli para allanar el camino a que otro fiscal acepte liberar a debido. Como pasó con Zanini de Lía. Exactamente. Esto lo hizo el juez Luis Rodríguez, que también es de la cofradía Ballestero y compañía, juez federal. Hoy el gobierno, o anoche, el gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, pide que el que sea apartado sea el juez que tiene a debido preso, porque dice, este señor lo va a terminar largando. Todas estas cosas tienen que resolverse en estos días. Lo que digo es, el juez apartó al fiscal y el gobierno pide apartar al juez. El gobierno como querellante, la Oficina Anticorrupción como querellante. Porque la causa que tiene preso debido es un desfalco en la obra de la mina de carbón de Río Turbio en Santa Cruz. Se gastaron miles de millones de pesos, no me acuerdo cuántos. Creo que 36, ¿no? Sí. Creo que hay 625 millones de pesos que no se encuentran. No se sabe dónde están. No, es un numerito. 36.000 millones de pesos. Hablando de con qué se pagan las cosas. 625, lo que decía vos, Martín. 625 millones de Río Turbio no se sabe dónde están. Por eso está preso debido. Lo que digo es, cuando la disputa se hace en... a ver, una cosa es boxear. Los tipos agarran y dicen, ahora, si vos vas a hacer esgrima, tenés que cumplir ciertas reglas, ponerte cierto traje, ¿no? Cumplir algunos protocolos. La justicia es una esgrima, salvaje, pero es una esgrima. No es el boxeo de la política. Por eso a veces las cosas... ¿Cómo lo resuelven rápido? Porque tiene sus tiempos. Aún lo que se hace bien tiene sus tiempos. Julio, hablando de cifras, ¿no? De alguna manera el tema de la venalidad o de la coima estaba instaladísimo. De hecho, el presidente Macri, en entrevista con este programa, lo sugirió. Sí. En un momento Martín le dice, bueno, la justicia no se paga entonces, y Macri dijo, bueno, no podría estar tan seguro, que en palabra del presidente de la Nación es algo muy, pero muy fuerte. Vos diste cifras de manera solapada, digamos, con prudencia. 2 veces millonario en dólares. 2 veces millonario en dólares, que es una de las cifras que el otro día acá en Off the Record circulaba, ¿no? Entre las es curioso posibilidades. Que siempre circula la misma cifra. Claro. Yo escuché cifras más altas. Elegí poner la más moderada de las que había escuchado porque tampoco me constaba nada. ¿Cómo es simplemente una versión que yo reproduzco. ¿Cómo elegiste la cifra? Digamos, ¿por qué decidiste publicar esa? Porque me pareció la que yo más escuchaba. Yo hablé con bastantes personas sobre esto y traté de... No gente que pasaba por el pasillo y encontró, sino gente que tiene poder de decisión, que tiene firma, que decide cosas y que salen las noticias 3 veces por semana, mínimo. Claro. Entonces, bueno, había un consenso de que esto había sucedido y en general había un consenso de cuál era la cifra de la que se hablaba. Ahora te pregunto... así que me pareció que, por eso digo, circula como una certeza, aunque no lo es. No hay pruebas todavía. No. Se va a investigar y se va a llegar a pruebas. Yo creo que en Comodoro Pi, los jueces y los camaristas que están en Comodoro Pi, suponen que esto de algún modo se va a dilucidar y algo se va a poder saber. No sé si antes que Ballestero se jubile o antes que algún otro juez metido o un camarista metido en un proceso de juicio político renuncie, que es lo que está pasando. Los jueces a los que el gobierno, a través del Consejo de la Magistratura, está llevando a juicio político, renuncian antes que el juicio se concrete, para evitar el escándalo y para cuidar la jubilación. Eso lo están haciendo. Lo hizo un juez de Mar del Plata, acusado de ser cómplice de una red de trata la semana pasada. Señor Ferro, de apellido. ¿No es cierto? También. O Yarvide. Salari en su momento y demás, hubo varios. ¿Alguna vez pasó que se comprobó judicialmente que un juez cobró coimas por un fallo? ¿Sería la primera vez en la historia? Yo no recuerdo. Hay jueces que estaban, me parece, quizá me equivoco, no sé si Trovato era un juez de los años 90, por ahí Pablo se acuerda, que tenían patrimonios imposibles de sostener. Sí, patrimonialmente sí, como Freiler hace poco. Como Freiler ahora. Que se hable o se investigue un fallo específico. No, había un juez que estaba incluido o involucrado en los años 90 o 80, finales de los 80, en unos juicios truchos que se armaban contra ferrocarriles argentinos cuando era estatal. Se le hacían juicios a ferrocarriles por supuestos accidentes,
una red de abogados con jueces que fallaban a favor y eran parte del negocio. Algunos de esos jueces me parece que terminó desplazado, pero este tema directo de dinero para un fallo, yo no recuerdo que se haya aprobado, como no está aprobado en este caso todavía. Julio, vos tenés, ya te doy, Cata, la palabra, que aparte Cata es la que camina como Doropi todos los días, así que sus preguntas son muy valiosas. No, te iba a preguntar, vos decías recién, tus fuentes son muy valiosas, ¿no? Lo sabemos y digo, ¿hay algo que está pasando y que se habla puertas adentro del gobierno que vaya a pasar con la justicia? Digamos, ¿tienen claro un panorama y un plan de acción? Sí, tienen claro un panorama, tienen claro un plan de acción, no saben si lo van a poder hacer. ¿Qué tiene que ver con el nombramiento de nuevos jueces? Con el nombramiento de nuevos jueces, con la remoción de jueces que están en este momento tramitándose pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, que tiene muchos. Solo de jueces federales, tendría que revisar el teléfono porque acá tengo la lista, pero lo tendría que empezar a buscar. Pero hay algunos jueces y camaristas federales que tienen 7, 8, 10 pedidos de juicio político que están moviéndose. Algunos terminarán este año, algunos se van a ir antes de que el juicio se concrete. El gobierno nombró 40 y pico lo publicó La Nación ayer, 48 jueces desde que llegó, tiene entre concursos terminados para acceder a juzgados y lugares que hay que cubrir, creo que 80 y tantos cargos más de juez para nombrar todavía para más. Cubrir. Eso provocaría una renovación. A veces es una renovación, si vos querés. La justicia llegó con un estado... entre la herencia del gobierno de Macri, hay una parte en que la justicia estaba bastante distorsionada, con muchos lugares vacantes, con mucha subrogancia, con muchas creaciones de juzgados o fiscalías especiales. Acá se está tratando de normalizar. Ese es un punto. Lo otro es cómo licuás el poder de la corporación judicial tradicional, y ahí es la parte más difícil. Macri quiere ir contra el poder de la corporación Comodoro Pi. En Comodoro Pi hay 12 juzgados federales, 11 en este momento porque uno está vacante, que es el de Ollarvide. Esos 12 juzgados federales suponen en volumen de trabajo la mitad del trabajo de toda la justicia federal del país y el 80% de la repercusión, porque ahí se juzga al gobierno nacional, el anterior y el que venga. Entonces el asunto es cómo romper esa logia. Y el gobierno trata de hacer eso y los jueces lo saben y lo resisten. La Corte está un poco y un poco, está muy bien con los jueces la Corte, pero tampoco quiere ponerse a contraviento de los aires de reforma que en la sociedad están avanzando. Entonces, hay un proyecto de renovación, hay un proyecto de mayor independencia, hay un proyecto de poner gente de antecedentes intachables en términos académicos, como la candidata procuradora que acá le... Macri fue el título que le sacó aquí Pablito de León. Macri lo anunció en este programa, que va a ser la señora Weinberg de Roca, que viene de afuera de la corporación federal, de los que han juzgado los casos políticos. Y que tampoco cayó bien esta noticia, ¿no? Como Comodoro Pi, Cata nos contaba justamente la semana pasada acerca de... Bueno, Cata, vos sabés, cualquiera que venga de afuera le ladran, le van a ladrar. Tenés que ser de la familia. Es que no van a ser más de la familia. Claro, ese es el tema. Y el problema de los jueces, a veces de Comodoro Pi, sobre todo los menos inteligentes, los más inteligentes, los más políticos se dan cuenta, es, si Macri llega a reelegir, ¿van a poder aguantar otros 4 años poniéndose hombro contra hombro? Claro. Me parece que algunos ven venir que si a Macri le toca seguir en el gobierno, esta es una de las cosas que va a seguir empujando. Entonces, hay una situación donde los más políticos, los jueces, dicen, bueno, a ver, empecemos a pensar cómo convivimos con una realidad que no es la que nos gusta, pero es la que va a ser, o la que puede ser. Entonces, ahí hay un juego político que no tiene que ver con los expedientes ni con los códigos, tiene que ver con la sobrevivencia política y la convivencia política. Bien, yo quería sumarme a esto que vos estás diciendo, que te preguntó Mariana, y hacer una distinción, que quizás, digamos... Vos estabas hablando del proyecto del gobierno de Cambiemos con respecto a la justicia. Hay un ala del gobierno de la justicia que quizás es el ala judicial más republicana que está buscando todos estos cambios que vos estás anunciando. Ahora, vos en tu artículo describís maridajes, favores políticos, coimas, cosas que son estructurales del Poder Judicial argentino. Es una crisis. ¿Cómo se sale, digamos, más allá de la intención del ala judicial republicana de Cambiemos? ¿Cómo se sale de una crisis tan grande y que no es de ahora? Es difícil que vea cómo se sale de una crisis porque yo trabajo de lo mismo que vos, trabajo de periodista, de averiguar, contar y tratar de interpretar. Eso, cómo se sale, me parece que tiene que ver con los que dirigen la sociedad, en este caso, en el área judicial. Creo que ha habido intentos, lo que pasa es que son intentos en un territorio muy empinado. Un intento es el proyecto Justicia 2020, que es el proyecto del gobierno y del ministro Garabano, de
propender hacia una especie de transparentación y hiperprofesionalización de la justicia. Tampoco, ojo, tampoco ninguno de los funcionarios de este gobierno es la Madre Teresa de Calcuta. Todos siempre van a querer tener un juez que más o menos los escuche, un fiscal que haga lo que les gustaría que se haga, etcétera. A eso me Pero refería bueno, un poco. eso existe siempre porque así es la naturaleza de las personas puestas en situación de política. Pero bueno, ahí es posible, yo creo que es posible y es necesario llegar a un estándar donde un grado de profesionalización y de independencia sea ineludible, más allá de que le guste más o menos al poder de turno. Esto es, si al presidente lo citan por Panama Papers, tiene que ir. No tenés que pensar en que que nunca jamás un fiscal moleste a una autoridad. Bueno, tenés que llegar a eso, a que si hay que molestar al presidente, se lo moleste y que explique. Independencia, verdadera independencia. Un grado, yo digo, grado absoluto de independencia como en las sociedades nórdicas, ¿no? Me parece que Dinamarca, Suecia no vamos a hacer. Pero podemos dejar de ser esta Argentina. Podemos ser una Argentina más razonable y más seria, que tenga más que ver con lo que nosotros queremos para un país que funcione. Entonces yo estoy de acuerdo. Ahora, uno es el proyecto de Garabano, otro es el proyecto que impulsó la propia Corte hace, ¿cuánto fue? 15 días. Sí, hace 2 días, ¿no? Hace 2 días de 6 y 7 de marzo fue. Sí. Que empezó el año judicial, se hicieron 2 jornadas, bueno, usted lo habrá cubierto, Sí, 2 el jornadas mismo Lorenzetti fue el de que reuniones habló de de la jueces y reforma. camaristas de la justicia federal de todo el país. Hubo 9 comisiones donde el gobierno le dijo a Lorenzetti, bueno, está bien, arranquen ustedes, lleven ustedes adelante la reforma judicial, porque si viene de afuera, si viene del poder político, la justicia lo resiste. Entonces hicieron un programa que en muchas cosas es parecido al programa del gobierno, y dijeron, bueno, lo impulsa la propia justicia. Hubo 9 comisiones, no hubo una sola comisión que llegara a una sola conclusión por consenso. No, y además yo te iba a Ni preguntar. una. Quiere decir que tampoco hay mucha voluntad en el Poder Y Judicial, eso en que el hay cosas Ejecutivo que ahí, deben de modificar ser nada. Es un fácilmente- problema. Hay ¿Cómo cosas que deben hacer? ser fácilmente consensuables. Hay cosas que no hay mucha Estaban discusión. de acuerdo desde antes en algunas cosas. Por ejemplo, los juicios se alargan enormemente porque toda la prueba que se reúne en la instrucción, en lo que hacen los jueces y los fiscales, se tiene que hacer de vuelta cuando llega el momento del juicio oral. Entonces dicen, bueno, los jueces dicen, hagamos una cosa, simplifiquemos, que no perdamos 1 año y pico de repetición de pruebas en el juicio oral, que las cosas funcionen ante la demanda de la sociedad, una demanda totalmente razonable, y que los casos se resuelvan más rápido. Mariana. En esto estaban de acuerdo de antes, pero llegados a la situación de estar todos en asamblea, en 9 asambleas, en 9 comisiones, no se pusieron de acuerdo. Y en la Corte yo escuchaba, los días después, porque esto fue un gran proyecto de Lorenzetti, que creo yo, por ahora le quedó a mitad de camino, le quedó empantanado, hay que ver, lo tiene que sacar de la zanja y ponerlo a funcionar nuevamente, es los jueces y los camaristas venían con reclamos de tipo sindical reivindicativo, reales. No me anda el sistema en el juzgado, no tengo suplentes, no existe el tema de las guardias, estoy de guardia a las 24 horas porque no hay otro en el juzgado, no tengo tóner para la impresora. Increíble. Estamos lo básico. eso es lo que se planteaba y no las cuestiones de fondo, más interesantes, más estructurales para reformar la justicia. Lo que pasa es que las dos cosas tienen que hacerse. Exactamente. No, y Y lo además- otro también quita celeridad. Exactamente. Y digamos, cómo hacer, digamos, para hacer una reforma con los mismos actores, digamos, con los Exacto. mismos recursos humanos. ¿Cómo haces desde adentro? Sí. Es muy difícil. Yo creo que hay un punto que a veces las cosas, digamos, tienen un doble valor, un valor inesperado. Fallos como el que libera a Cristóbal López y sobre todo el que le baja, ¿no?, la acusación poniéndolo como un simple evasor que si paga en cuotas sale de todos los problemas que tiene, operan también como una especie de límite que nadie esperaba para resistirse a cierto tipo de reformas. Mariana, Si bien aprovechado, audaz, decís. esto te tiene que servir como para como una oportunidad para decir, mira, ¿viste que pasó esto? Bueno, tenemos que cambiar para que esto no vuelva a suceder. Exacto. Que haya nunca más de este tipo de prácticas en la justicia, ojalá. Bueno, Sí, Pablo. Julio recién hablaba del juez Trovato, que era como el Ollarvide de los 90, que fue destituido porque se encontró que tenía un placar en la casa que no podía justificar y se probó en la justicia que ese placar con un vestidor hermoso no tenía manera de justificarlo. Ahora, tomando un poco lo que vos hablabas recién de la crisis, yo tengo algunos elementos y quiero tu análisis. Está una crisis entre la justicia y el gobierno por esto que recién Cata decía, la ala republicana, o que el presidente el otro día que negó en la entrevista tener operadores judiciales, y los jueces, y un poquito más arriba los jueces, te dicen, ¿cómo que no tienen operadores judiciales? Acá vienen 2 o 3 señores que tocan la puerta y hablan en nombre del gobierno. ¿Te consta esto? Y esto te parece que es una crisis que hay entre el discurso de Macri que dice, no, la justicia trabaja sola, pero por otro lado van los operadores del gobierno a hablar.
Y hay de las dos cosas, porque, a ver, me consta que el gobierno no tiene una oficina de operación judicial y me consta que hay varios que van diciendo, en casos puntuales, vengo en nombre del gobierno. ¿Hay un doble discurso ahí? Hay un doble discurso. Te diría, hay una relación institucional con la Corte, sobre todo que tiene el ministro de Justicia. De ahí para abajo, en lo que es la infantería, los jueces, donde se resuelven, donde se hace el cuerpo a cuerpo de la justicia, y hay de todo. Hay abogados que trabajan de afuera, hay nombres que circulan, Rodríguez Simón, Angelici, el presidente de Boca, tiene amigos en la justicia. Torello, José Torello, el jefe de los asesores. Torello, que es el jefe de asesores del presidente, un hombre de extremada confianza de Macri. Lo ven todos los días, porque se ven todos los días de hace 40 años. Y eran compañeros de colegio, sí, ¿no es claro, cierto? Sí, claro. Torello es, de algún modo, el que tiene la prueba ácida para ver a quiénes el gobierno va a proponer en la justicia. Es un trabajo delicado, que es, vamos a proponer a este señor o a esta señora para camarista, para juez, para esto, para lo otro. Bueno, averiguar sobre esa persona, saber si cumple los requisitos que busca el gobierno, tipo la señora Weinberg de Roca, por ejemplo, o Llorens, un camarista federal que están proponiendo. Bueno, ese trabajo de Torello, que habla con esa sería la persona algunos... que integraría este tribunal en donde está faltando una persona, ¿no? El de Llorens, Llorens va a la... no. Porque esa vacante que hay. Llorens va a la vacante, sí, a la vacante de Gabriel Cavallo. Claro. Iría ahí. Es una vacante, te doy un caso. Un señor Llorens que fue elegido y el gobierno lo manda como el primer candidato a camarista federal, va a cubrir una vacante que está como tal hace 10 años. Claro. Gabriel Cavallo, que terminó siendo, que fue el primer juez que declaró inconstitucional las leyes de obediencia debida y punto final, y después fue camarista federal, se fue de la justicia y hace 10 años su lugar en la Cámara Federal está vacante. Es increíble. Julio, 10 años, bueno, pero eso no es tiempo. casualidad. Justamente es un efecto buscado. Claro. Porque yo con las subrrogancias meto a quien quiero. Así funcionó antes. Claro. Bueno, eso, claro. vos sabés que Macri hizo referencia en la nota de la semana pasada de eso y quería preguntarte cómo lo leías vos a este asunto. Macri dice, el gobierno anterior utilizaba las subrogancias para presionar a la justicia, porque un juez subrogante no tiene permanencia en el cargo, no tiene fuerza para sostenerse, es un como suplente es un para un suplente, caso. Sí. es más manipulable. Esto decía Macri. Por eso, dice nuestro gobierno, dice Mauricio Macri, está nombrando jueces como nunca antes. Y de hecho, efectivamente, sale este fin de semana que en promedio Mauricio Macri fue el presidente que más jueces nombró de manera oficial, de manera legal, hasta ahora en los últimos años de la Argentina. ¿Eso está bien o está mal, digamos? Porque hay gente que lo lee, como dice Macri, que es en favor de una mejor justicia, y hay otra gente que lo lee como diciendo, bueno, ven, el gobierno también quiere colonizar y nombrar jueces propios en la justicia. ¿Cuál es tu lectura de eso? Primero, yo creo que los que hablan hoy denuncian de que el gobierno quiere colonizar la justicia fueron los que la quisieron colonizar antes. Con lo cual tienen absoluto derecho de decirlo y yo tengo absoluto derecho de decir que este tipo no tiene autoridad moral para hablar de esas cosas. Me parece que Macri tiene, como muchas cosas, tiene buenas intenciones, después hay que ver cómo le salen y si esas buenas intenciones requieren de acciones que el presidente esté dispuesto a llevar adelante. Me parece que normalizar cualquier institución, y mucho más en este caso la justicia, es bueno. Nombrar jueces que tengan estabilidad, que estén nombrados por concurso, que pasen por el filtro del Consejo de la Magistratura, que después sean elegidos por el Poder Ejecutivo, que el Senado les dé acuerdo. Bueno, nuestra democracia funciona así, si no nos gusta hagamos otra, pero la democracia funciona así. Y tener jueces de suplente agarrado de la ganchera para ver, te pongo acá para que falles esto y te paso al otro lado para que falle el otro, me parece que es una de las deformaciones heredadas con las que hay que terminar. Así que me parece bien. Perdóname que quiero aportar los datos que estábamos hablando. 21 magistrados por año nombró Macri, y por eso se supone que se va a multiplicar ese número, y se compara con el que más nombró fue Menem, 157 designaciones, y 152 también Cristina. Claro, obviamente. En total, en todos los años, ¿no es cierto? La relación tiempo-cantidad. Exactamente, pero porque no sabemos cuál era la totalidad. Solo en la justicia federal creo que hay más de 100 cargos que tienen que cubrirse, o cerca de 100 cargos que tienen que cubrirse, que vienen de arrastre, porque vienen con subrogancia, que es suplencias, ¿no? Vienen con suplentes, con lugares que hay que llamar a otro para que falle. Las vacantes llegan a 280 y el número se achicaría hasta 197. Esta es la nota de La Nación. Claro. El juez Fara, el camarista, votó el fallo liberando a Cristóbal López 20 horas después de ser designado.
¿Cuándo leyó la causa? Bueno, Claro. 20. Hay- Pero, perdón, hay- hay- en la hay- misma causa va a opinar ¿Por qué? casación y en casación la única titular es una de los 3 jueces que tienen que opinar sobre Báez, que ya opinó, pero van a tener que opinar de nuevo para traer las apelaciones. Hay un solo titular y los Ana otros María. 2 son subrogantes. Sí. Entonces, digo, en todos los... Y estamos hablando de lugares importantísimos de la justicia, la Cámara Federal, la Cámara de Casación, son los que terminan definiendo, los que ponen ya el sello final, los que juegan por los puntos, digamos, los que definitivamente dicen, este queda libertad, este va preso, este va a juicio, este no va a juicio, esto está bien, esto está mal, y son todos suplentes. Claro. Digamos, es muy complicado que la justicia funcione así hace 10 años, 15 años, 20 años, porque cada cargo está claro, vacante por hace eso yo de todas las liberaciones me parece que para Macri, a ver, intuyo que la de Cristóbal López es la que más ruido le hace. Durante 2 años Cristóbal López intentó tender puentes con el gobierno entregando todo. O sea, me consta, yo trabajaba en esa empresa, todos los días había Radio Pasillo que decía, los medios, entrega lo que quieran con tal de irse a vivir al exterior y que ya nadie le diga. No, para Macri era como una blanco o negro, no, tenía que ajustarse a justicia. Alberto Abad, cuando le preguntaba por Cristóbal López, decía, es un escándalo lo que hizo. La salida de Alberto Abad pocos días antes generó alguna sospecha. 3 semanas antes de la salida de Cristóbal López se hablaba que salía Cristóbal López. El cambio de carátula me parece que es lo que movió del todo el árbol y hoy nos permite estar hablando de esto. Cuando, yo digo, de todos los que fueron detenidos, Cristóbal López hoy sigue conservando un poder que es el poder del dinero. Y cuando uno piensa en coimas que se pagan a la justicia, uno imagina la más gorda, la de Cristóbal López, por la evasión y por la causa y por cómo te bajan la carátula. Hay que imaginar a alguien con los bolsos de José López, una madrugada, yendo por algún lugar con miles y miles y miles de dólares. Hay que pensar algún movimiento de esos extraños que se hacen en financieras, que cruzan el océano, que se van hasta Panamá. Digo, ¿cómo uno puede explicarse que la causa más sensible para el presidente de la Nación termina con Cristóbal López hasta pecheando, desafiando al presidente de la Nación en cámara? El cómo, me parece que hoy para mí es más de novela que de realidad porque no se me ocurre cómo. Cualquiera de las variantes que vos dijiste del cómo puede ser. También puede ser, como le decía, mira, hay un depósito en tal banco, dentro de 3 años lo tenés disponible. Qué sé yo, no sé. No lo sé. ¿No? Hay variantes. ¿No? ¿Cómo llega acá esta causa? Bueno, llega porque el gobierno no tiene, a ver, así como no tiene control sobre el Congreso, porque en minoría tiene que negociar, no tiene control sobre la justicia, porque la justicia, para bien o para mal, en muchas de estas cosas es independiente, hacen lo que quieren. Estos 2 camaristas hicieron lo que quisieron, sorprendieron al resto del Poder Judicial. Por eso el resto del Poder Judicial hoy hace un cordón sanitario para que solamente ellos 2, Ballesteros y Fara, queden expuestos, porque dicen, nosotros esto no, critíquennos que no queremos reformarnos, que somos corporativos, pero esto, en este caso, nosotros no somos. Pero no hay que pegar la salida de Abad a un arreglo yo creo que no. subterráneo con Cristóbal Creo que no, López. creo que no. Creo que hay un acuerdo. Hay un acuerdo que nace de Macri, de que Cristóbal López pague con su bolsillo todas las deudas que tiene con el Estado. Que no tenga beneficios, que no se escape por el plan de facilidad que le pueda dar la FIP, que no se escape por una venta que lo exima a él de hacerse cargo de las deudas que tiene. Me parece que en el caso de Cristóbal López, Macri está pensando en un hecho que siente un precedente. Y atrás de eso se alineó el resto del gobierno. Está alineado Abad, está alineado el reemplazante. Abad se va después de Semana Santa, Abad se va de... El martes que viene, Abad ya no es el jefe de la FIP. Es Leandro Cuccioli, que con Abad no tiene nada que ver, viene de otro mundo. Viene del mundo de la finanza, viene de más cerca de Duhovne y de Caputo, de otros ministros, en todo caso que de Abad. Pero ya se comprometió, si hubiese pensado hacer otra cosa, no tenía margen, ya se comprometió a seguir por este camino que es lo que hizo la FIP el viernes, que es ir a la justicia y decirle, nosotros no le vamos a dar ningún plan de facilidad al señor López para que pague, ninguno. Porque si ese evasor tiene derecho a pedirle a la FIP un plan de facilidad y la FIP se lo tiene que dar, pero también puede no dárselo. La FIP ya le dijo a la justicia, a este señor no le damos ninguna facilidad. Así que me parece que lo de Abad con Cristóbal López, en esta instancia, no tiene que ver, aunque quizá en algún momento Abad, que es un tipo muy íntegro, haya sido menos flexible en algún caso
vinculado a empresas complicadas con deudas fiscales que lo que el gobierno hubiese querido. Por ejemplo, eso yo no Oca. lo descarto. Por ejemplo, Oca. Por ahí Oca. Sin embargo, Abad, no sé si fue acá. Macri dice, Abad es un tío que me dio la vida. Sí, no, acá no fue. No, entonces fue en privado, perdón. Es un tío que me dio la Pero se vida. sabe Porque que tiene un tienen enorme una aprecio, relación, un enorme sí. aprecio por Abad. Y Macri fue a pedirle a Abad, cuando Macri gana la elección, le pide a Abad que vaya a la FIP. Abad había sido jefe de la FIP con todos. Con Dualde, con Néstor y con Cristina. Cristina lo echó para poner Echegaray. Bueno, tiene lógica. Y Macri lo fue a buscar y le dijo, volvé a trabajar con nosotros, que tenemos este proyecto, de hacer una cosa en serio, y Abad se subió. Y ahora Julio, se va, ahora se va. ¿Qué cambió en estos últimos 6 meses? Hace 6 meses todos los jueces estaban metiendo presos a exfuncionarios kirchneristas con serios cuestionamientos. Acá siempre discutimos una por una con Catalina, pero la verdad es que casi todas las prisiones preventivas fueron con fuertes cuestionamientos. Sí. Y ahora, 6 meses después, empezaron las liberaciones, también con fuertes cuestionamientos en sus argumentos. ¿Qué cambió en estos 6 meses? ¿Quiénes son los jueces que ponen la firma? Cambió eso nada más. Hoy Rosendo Fraga en la radio decía a la mañana, lo que cambió es que hace 6 meses la reelección de Macri era un hecho y ahora es solamente una posibilidad. Como que en el medio el gobierno se debilitó y por eso la justicia hace este cambio, este giro o empieza a mostrar estas cartas diferentes. Bueno, yo con lo que respeto a Rosendo tengo una diferencia en esto de tiempos. Yo creo que hace 6 meses, o sea, antes de la elección de octubre, la reelección de Macri no era un hecho. Estaba Cristina con posibilidad de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. Creo que está mucho más cerca, con todos los líos que tuvo el gobierno del verano, está mucho más cerca la reelección de Macri hoy que hace 6 meses. Pero cambiaron los jueces. Fara y Ballestero se pronuncian sobre Cristóbal López en una circunstancia muy particular y con contextos muy, ¿no?, lo que estamos hablando ahora. Y en el caso de Zanini y de Lía, la decisión la toma no los jueces federales que venían, sino un tribunal oral que ahora es el que tiene la jurisdicción sobre ellos dos, porque el caso del pacto con Irán ya está en el juicio oral. Y el tribunal oral, con la firma de 2 juezas, muy vinculadas al kirchnerismo, públicamente, ¿no? A ver, ser kirchnerista, lo dijimos acá más de una vez, ser kirchnerista es un derecho legítimo que tiene cualquier ciudadano en la Argentina. No hay una figura del Código Penal que pene el kirchnerismo, así que olvidémonos. Bueno, pero estas 2 juezas, con una fiscal que también viene de la cofradía Gil Carbó, que es una fiscal subrogante que ya se fue porque ahora llegó el fiscal titular, soltaron a Zanini de Lía. En el gobierno, yo pregunté antes de venir acá, digo, che, voy al programa de Mariana, tengo que averiguar algo de lo que pasó hoy. Vamos, Julio, vamos. En el gobierno me dicen, no está mal que hayan salido Zanini de Lía. ¿Por qué? Porque el argumento, más allá de la parcialidad de las que acusan a estas 2 juezas, que hoy ya fueron recusadas, el argumento de que ellos podían obstruir la investigación se cae desde el momento que la investigación está virtualmente terminada, porque el caso terminó la instrucción, que es la parte investigativa, y ya fueron a juicio oral. Entonces el gobierno te dice, ¿algún funcionario del gobierno, el que me lo dijo a mí, se va a animar a decirlo en público? No lo sé. Pero no les gusta nada que Zanini y de Lía están afuera, pero dice, si nos vamos a ajustar a que el derecho es el derecho y lo vamos a respetar aún en la parte que no nos resulta agradable, no está mal. Lo de Cristóbal López puede ser discutible. Yo escuché versiones sobre que lo de Cristóbal López puede ser correcta o no la escarcelación, lo que seguro está incorrecto es el cambio de carátula, es la rebaja de la acusación. Sin duda. Pero ¿Qué papel juega bueno, Lorenzetti? esto está pasando. ¿Qué papel está jugando Lorenzetti en este momento? Y el que puede. Porque Lorenzetti quiere ser con razón y con lógica, quiere ser el que encabece la transformación del Poder Judicial. Las jornadas que llamó a principios de marzo se llamaban, ¿no? Proyecto de transformación del Poder Judicial. Pero hace 10 años que es presidente de la Corte, Lorenzetti. Y lo dice como pero si hubiera está bien, llegado ayer. pero está bien que lo siga intentando. Si no le salió hasta ahora, ¿por qué va a dejar de intentarlo? No, pero te lo planteo porque en aquella conferencia que vos hacías referencia, donde hizo una declaración de buenas intenciones, la justicia no puede ser tan lenta, la justicia tiene que ser más cercana a la gente. Lo decía como si fuera un periodista de judiciales, como si fuera una lopeta que va a cubrir todos los martes las reuniones de la Corte, o como un presidente de la Corte que acaba de asumir, no como un presidente de la Corte poderoso que ya lleva 10 años al frente del máximo tribunal. Sí, pero yo creo que incluso por los mecanismos de resguardo y salvaguarda razonables y necesarios que tiene la justicia, tampoco el presidente de la Corte hace lo que quiere con la justicia. El presidente de la Corte no le puede decir a 2 camaristas, che, este fallo que ustedes van a sacar, no lo saquen. Por supuesto. Les puede
recomendar. Y de hecho, los fallos se conversan. Pero y sí los las casos se cuestiones conversan. presupuestarias, sí, ellos manejan el presupuesto de la justicia. Y hacía referencia a problemas presupuestarios, Sí. por ejemplo, de ausencia de infraestructura. Y la Sí. verdad es que el presupuesto judicial lo maneja la Corte. Hay una Lorenzetti suele decir que que la Corte es la cabeza del Poder Judicial, pero que ellos no tienen ni brazos ni piernas, porque los recursos efectivos para hacer funcionar el engranaje judicial, la administración del sistema de justicia, no están en manos de la Corte. Están discutidos con el Consejo, con el Consejo de la Magistratura. Tiene buenas intenciones, Lorenzetti cita, de buenas intenciones, todo lo que estamos acá debemos tener buenas intenciones también. El asunto es si lo puedes hacer. Claro, lo que pasa es que Y algo me parece pasa, si que el presidente de la Nación tiene buenas intenciones, el presidente de la Corte tiene buenas intenciones, y los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores tienen buenas intenciones, bueno, Bárbaro. algo tiene que cambiar. Bueno, algo tiene que empezar a funcionar. porque Algo si no- debería empezar a cambiar. Si vos me decís en perspectiva cómo funcionaba la justicia hace 2 años, lo que intentó hacerse con la justicia, ponerla bajo un control político absoluto con la llamada democratización de la justicia en los finales del gobierno de Cristina. Y la justicia de hoy, con todos los horrores que tiene, yo digo, me parece que si vos mirás la trayectoria, hay una trayectoria de una mejora tan lenta como mejora la inflación. Tiene que ser más para que la notemos. Pero me parece que hay un muy lento y desigual camino de mejora. Esto de Cristóbal López y el fallo de estos 2 camaristas es un retroceso muy grande, pero ojo, es un retroceso que también puede marcar un límite. Es decir, Claro. no, para la propia justicia, hay cosas que si las haces después no puedes salir a la calle. Pero ¿cómo se animan esos camaristas? Y porque deben sentir que la relación costo-beneficio para ellos es suficiente, es buena. ¿El beneficio es cuál? El beneficio es fallar según lo que obran sus convicciones. Julio, No me digas. qué sé Vamos yo. a dejarlo ahí. No, porque, viste, siempre se hablaba de están presos por entorpecimiento posible de la causa. Sí. O el mono Minicheri, que es imposible Se de escapaba. sacar, 8 meses prófugo. Pero en el caso de Cristóbal López, nadie decía, no puede ser. A ver, nadie pedía que baje de fraude a evasor. O sea, estaba como muy claro que había toda la matriz de negocio que fue construyendo, que termina en 170 empresas. Sí. Muchos confiaban en, bueno, no se va a animar con la realidad económica, son 5.000 empleados, viste que también estaba como esa extorsión del lado de los trabajadores de la empresa, que dicho sea de paso, no son un tema menor. Pero se hablaba, no, que ponga la que tenga que poner. La relación costo-beneficio, ¿vos decís que sigue dando mayor beneficio ¿A los camaristas? a los camaristas? Un José López ignoto tirando los bolsos. Yo no sé si hay que ahora llenar todos los conventos. Sí, bueno, ¿qué- qué- a José López nadie lo va a salvar porque lo vieron. José López estaba denunciado hacía 8 años cuando apareció con los bolsos. Lo denunció Carrero en 2008, que apareció con los bolsos en el 16. Hasta entonces, pasado incluso algunos meses el gobierno de Macri, nadie lo había molestado. El tipo se asustó, lo asustaron, se fue con los bolsos, conocemos toda la historia. Pero tienen que pasar cosas para que las inercias se rompan, ¿no? Y por ahí esta inercia, ojalá con este fallo, Sí, la este inercia... modus operandi que esta haber inercia funcionado en cambie. otras ocasiones y no ha llamado tanto la atención, Sí. en este caso con la Bueno, demanda acá lo que pasa es que hay claro, de la es- sociedad. Es llama, un nombre ¿no es cierto? emblemático el de Cristóbal López y Alarma. además yo te digo, hay una determinación del gobierno y del presidente que este sea un caso ejemplar. Se da por seguro en el ambiente judicial que la Cámara de Casación, cuando resuelva la apelación del fiscal de Cámara Moldes y de la AFIP sobre la decisión de los camaristas, sobre Cristóbal López, va a reponer el caso de fraude al Estado. Ujú. O sea, va a volver Lo a que la no está carátula seguro, atrás. no sé si lo que conocen más que yo de tribunales saben, si va a reponer la prisión, no lo sé. Lo que Pero pasa es que, por la ejemplo, figura de fraude al Estado seguro. En las apelaciones no pueden apelar el tema de la prisión, digamos. De la apelación de la FIP y que hace, por lo menos la que hace la FIP, no puede apelar la excarcelación, porque eso es materia de jueces y fiscales, digamos. Eso lo va a hacer Moldes. Claro, eso el lo fiscal Moldes. tendría que va a hacer el eso. fiscal Moldes, que se preguntó por qué no está preso Echegaray. Echegaray también. Incluyendo un ingrediente importante a esta causa también, que Ah. es Echegaray, que también, esto se dice poco, producto de la enorme polvareda, pero uno de los más beneficiados con el cambio de carátula es Echegaray. Porque si en lugar de haber fraude al Estado hay una simple evasión, bueno, los funcionarios que fueron cómplices ya no tienen ninguna complicidad. Claro. Por lo tanto, Echegaray también se vería muy aliviado en su situación judicial. Por eso es muy complicada la trama. Sí, así está. Como vos decías, los jueces que van a tener que, de la Cámara de Casación, es una sala que de 3 jueces, como bien decías vos, hay una titular que es Ana María Figueroa, 2 subrogantes que son Maíquez, que fue confirmado, que es
cercano al gobierno, fue ministro de María Eugenia Vidal, y Hornos, que sonaba para procurador, que tiene una carrera judicial de 30 años larga. Lo que se supone es que como la Cámara de Casación ya en un incidente anterior dijo que el delito de Cristóbal López era fraude al Estado, no va a ir contra su propio fallo anterior y va a ratificar el fraude al Estado. Con lo cual, parte del escándalo se va a suturar, ¿sí? Que es el cambio de carátula. Después veremos qué pasa con la prisión. Y la verdad, esto se va a limpiar un poco si finalmente, como es el propósito de la AFIP y del gobierno, los 17.000 millones son efectivamente pagados de algún modo y restituidos al Estado como corresponde. Esta es la prueba. Esta es la todo prueba. queda en la nada, ¿no? Esta es la Y prueba. la gente le indigna, ¿no? Yo creo que lo que más indigna es eso, ¿no? Además de la liberación, que bueno, era una prisión preventiva, podía suceder, pero el cambio de carátula, la gente se siente idiota. Dice, yo pago todos los meses, me cuesta muchísimo, no me perdonan nada, me cuesta conseguir una moratoria, me cuesta... Y esto salen así, o sea, esa es la lectura que hace todo el mundo, ¿no? Te trazás en un anticipo de ganancias y la FIP a los 3 días te manda una carta a tu casa. Pero más vale. Diciendo, te olvidaste de pagar. Y está bien que lo haga, pero que lo haga para todos. Ahora, recién Diego introducía la figura de Chegaray, que a mí me interesaba poner el ojo ahí, ¿no? Porque hablamos mucho de Cristóbal López, pero de repente nos olvidamos del rol de Chegaray. Y Chegaray parece tener una tranquilidad en los tribunales llamativa. Y acá aparece la figura de los servicios de inteligencia actuales y residuales que están dando vuelta por ahí. ¿Tenés algún elemento de que la figura de Estiuso y sus amigos sigue vigente en tribunales? Bueno, por amigos de Estiuso se tiene a Fara, a Ballestero, al juez Rodríguez, que es el que tiene debido, y en un sistema donde hay un señor que es auditor general de la Nación, que se llama Javier Fernández, que hay una vieja leyenda de que todos ellos sean el sistema que Estiuso usó cuando le encargaron controlar a la justicia en época del kirchnerismo, sobre todo. Ya en el final de Menem también algo. Siguen con cierta actividad residual, ¿no? Como están al costado. Producen estos fallos notables o llamativos, pero no es un sistema que esté controlando todos los tribunales. Después está el tema de Echegaray. Echegaray es un servicio de inteligencia en sí mismo. Claro. Echegaray, desde la comandancia de la AFIP, reunió una cantidad de datos sobre los ciudadanos, sobre todos nosotros y todo lo que nos están mirando, extraordinaria. No hay una base de datos sobre las personas en Argentina mejor que la que tenía Echegaray en la AFIP. Uno dice, bueno, se fue la AFIP, no se habrá llevado los datos. Sí. No sé, yo supongo que no se lo llevó. Si se lo llevó, está cometiendo un delito. De los más graves que tiene además el COVID. Porque el secreto fiscal es capaz un delito de que a veces lo violan los presidentes en este país y no pasa nada, pero es un delito, ¿no? Pero bueno, me parece que... Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a los datos que pueda jugar Echegaray. Julio, yo te quería preguntar por algo que se filtra en todos los diarios y el gobierno lo niega a través del ministro Garabano, que es la lista de jueces que no quiere el gobierno. Sale todo el tiempo determinados nombres de jueces que el gobierno quiere sacar, remover. Lista que va cambiando, ¿viste? Según Lista el que va momento. cambiando y que el ministro de Garabano, que dice yo soy la voz del gobierno oficial, no habla nadie más que por mí, diga, a través mío, en la justicia, y no hay listas. Lo niego rotundamente. Y después, bueno, se filtra por distintos lugares y, como dice Diego, va cambiando. ¿Qué pensás de esto? De que el gobierno arme listas, de que lo nieguen. Garabano no puede decir otra cosa en público. ¿Qué quiere que diga el ministro? Sí, tenemos una lista de jueces que no queremos. ¿Qué va a decir el ministro? Este y cualquiera. Bueno, está el Consejo de la Magistratura. Si nosotros tenemos que acusar a alguien por su desempeño, lo hacemos y que el Consejo de la Magistratura libremente determine, bla, 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 bla. Pero ¿cómo Eso ves es que trabajar se el arme? ministro de cara al público. ¿Que hay listas? Sí que hay listas. Yo fui uno de los que escribió cuáles son los jueces que el gobierno no quería en su momento. ¿Cómo se ve eso? Si el gobierno cree, el gobierno o cualquier ciudadano, o un diputado nacional, cualquiera, cree que hay un juez que está actuando de modo incorrecto y contra la ley, contra el decoro, tiene que ir y denunciar al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene una parva de denuncias importantes que después van tamizando y algunas quedan. Sí, pero nosotros se lo preguntamos de frente a Macri el otro día. Se hablaba básicamente, hay varios, como decía Cata, pero básicamente hubo 3 casos que fueron como paradigmáticos, que son Ariel Lijo, Canicoba Corral y Rafecas, que todos los mencionaban, como decía Catalina, los diarios, los analistas, como jueces que podían ser severamente juzgados por el Consejo de la Magistratura, y luego de algunas decisiones o maniobras que cayeron simpáticas en el gobierno, se dejó de hablar de eso, ¿no? Sobre todo de Canicoba Corral, que es un juez que viene cuestionado desde la época de Menem, mucho más que los otros dos que mencionaba también. Digo,
hay ahí como una cosa entre gente de Cambiemos en Comodoro Pi que existe, que no existe. No está del todo claro Bueno, cómo por se eso te maneja. digo, Te sumo, digamos. ¿Hay zona de doble discurso? Sí, claro que hay. Claro. Porque, por ejemplo, con la pregunta que le hicimos a Macri sobre el que no respondió, digamos, del todo concreto con el caso del correo, que él decía el juez Lijo en su momento, el juez Lijo, que todavía es investigado por el ala judicial republicana de Cambiemos, también trascendió en el Diario de la Nación, que fue salvada por otra ala, que es el ala pragmática de Cambiemos, que quizás por un costado no siguieron avanzando con la investigación. Sí, Lijo está, a ver, con una causa sensible para Macri y para... La causa del correo está abierta. Lijo tiene abierta la causa del correo por negociaciones incompatibles que involucra al presidente y a otro funcionario, al presidente y a Aguad, que el hoy ministro de Defensa, que era ministro de Comunicaciones. La causa está abierta. Pero está en pausa hace 7 meses. Sí, sí, como han hecho habitualmente los jueces que manejan la velocidad del expediente. Pero no es que se haya hecho, no hasta ahora, no hay a la vista un pacto diciendo no te molesto más en el Consejo de la Magistratura, vos me cerrás la causa. En el Consejo de la Magistratura se lo sigue molestando al Lijo. La semana pasada, Pablo Tonelli, que es la voz de Cambiemos, la voz más fuerte de Cambiemos política en el Consejo de la Magistratura, volvió a pedir que se pida documentación sobre cuestiones de la familia del Lijo. Así que eso está, me parece que ahí hay una especie de duelo en suspenso que se conserva. Canicova Corral, yo pregunté por Canicova Corral en el Consejo de la Magistratura. A propósito de esta cosa, che, ahora nadie más habla de Canicova. Fui al Consejo, golpeé la puerta. Buen día. ¿Cuántos pedidos de juicio político tiene el juez Canicova? Es pública la información. ¿Desde cuándo te preguntan? Claro. Fijaron, 0. Tuvo una que se le cerró hace mucho tiempo por 0. haber... Hoy, Canicova Corral no tiene ningún pedido de juicio político. Es uno de los jueces más, ¿me equivoco, Julio? Es uno de los jueces más cuestionados de la historia de Comodoro Pi. De hecho, con su nombre se hace un jueguito. Muchos con mucha malicia en Comodoro Pi le dicen Canicoima Corral, algunos. Digo, evidentemente es un juez que hace mucho tiempo, desde la época de Menem y demás, viene siendo cuestionado públicamente, en privado, por sus propios colegas, incluso que le han puesto ese apodo que es denigrante absolutamente. Algunos dicen, no, lo que van a esperar con Canicova es que se jubile. Tiene 72, le quedan 3. Hay que tener paciencia, ¿no? Le queda más que a Macri. Más que a Macri. Sí, le queda más tiempo que a Macri. Igual eso también es indignante, ¿no? Que uno piensa, digo, están esperando la jubilación casi como si fuera la salvación eterna. Claro, que se vayan de algún modo. Exacto, pero como que quedaran limpios después de jubilarse, digamos. Eso, o sea, bueno, algunos se van o renuncian para salvar la jubilación, ¿no? Claro. Es bastante alta, por cierto. Y evitar el juicio, porque si te destituyen en juicio político, perdés la jubilación. Ahora, Julio, digo, ¿cómo? Porque, a ver, son jueces que, por supuesto, tienen toda la opinión pública y las miradas puestas encima. Digo, ¿cómo hacen para esconder una cifra millonaria de una coima? ¿Cómo hacen para que nadie se dé cuenta cómo la cobraron? Me imagino que si la cobran y se juegan su prestigio es porque ese dinero les hace falta, o sea que lo van a utilizar en algún momento. Digo, porque ya el prestigio lo tienen jugado hace Bueno, rato. también puede ser, pero digo, ¿cómo hacen para que nadie se dé cuenta, ¿no es cierto? Para que puedan cobrar, no sé, lo pregunto desde la inocencia de que Yo contesto desde la ignorancia. A ver, no sé. No sabes. No sé cómo hacen. Pero uno se pregunta, estos y otros tanto hacen. dinero, ¿Cómo? si ¿Cómo fuese se le ocurre verdad, a uno? ¿no es cierto? paga, ¿Cómo se guarda? entrega? Claro, ¿dónde se guarda? ¿Dónde se guarda? Bueno, tenemos vimos ejemplos vimos las conocidos con experiencias Freire. Fariña del Ascar, Sí. vimos Sí, bolso de López, vimos plata enterrada, vimos dinero que le robaban a la familia Kirchner y por eso se pelea Cristina con Lázaro cuando aparece Fariña, que se le llevaban plata afuera en Pero, por ejemplo, hay ponele que los bolsos de López son retorno de empresarios, como alguno quiso solayar por ahí y no tanto. Yo digo, ahora que se graban hasta los policías cuando una persona quiere coimear, ¿no? Viste que aparecieron en los últimos días. Sí. ¿Quién se anima a estar con un camarista y decir, ¿cuánta querés? En serio lo digo, porque agrava el delito. Relaciones de años. A ver, hay intermediarios. Gente que sabe que el camarista lo va a aceptar rápido. Es el rápido. festival del intermediario. Hay, Pero chicos, tres estamos hablando tipos como en si el nunca medio. nadie hubiera cobrado Pero una por eso coima, digo, un sistema no hace falta Mariana, pero es muy imaginarlo, grave Martín. porque estás hablando de una causa donde hay una tremenda evasión, donde sabés que hay un presidente de la nación que dice Cristóbal López que pague hasta lo último, el de Alberto Abad que pague hasta lo último. Por más que ellos digan generamos empleo nosotros utilizando este tipo de moratorias, es la explicación que daban personalmente. ¿Cómo se animan? O sea, ¿quién se anima? La gente, me imagino, en su casa que no
no entiende, dice. O sea, se imagina un montón de plata, porque yo preguntaba, Cristóbal López, de todos los presos detenidos del último tiempo, ¿sigue siendo poderoso aún dentro de la cárcel? ¿Por qué logra dentro de la cárcel lo que no consiguió afuera? Bueno, esa es una de las razones por las cuales dicen no tiene sentido tenerlo preso, dicen quiénes, porque en la cárcel si tiene que obstruir tiene recursos medios suficientes. Entonces puede ser opinable la excarcelación. Ahora, si se animan, ¿cómo hacen? Digo, es la diferencia entre los delincuentes y los que no lo somos, que somos una enormísima mayoría. Pero los delincuentes hacen estas cosas. Se imaginan y llevan adelante métodos, procedimientos, acciones, sistemas que a uno ni se le ocurren, porque bueno, pero justamente perdón, Julio, está hecho para ahí eso. tendría que entrar el gobierno, digo, a controlar exhaustivamente los gastos de estas personas, cómo mueven su dinero, digo, ahí debería haber una lupa más grande que para el resto. Hay un pedido, bueno, con ese sistema, yo digo, las cosas nunca van, cuando son procesos institucionales no van tan rápido como quisiéramos, pero al camarista Freiler lo echan porque le comprueban, siguiéndole los gastos, lo que vos decís, que durante 6 años los gastos que hizo con tarjeta superaban a sus ingresos en blanco. Sí, pero O sea, ni siquiera han tratado de disimularlo. Claro. Como Es la que, impunidad ¿entendés? lleva a su máxima O sea, se expresión. sigue eso. Ahora, lleva un tiempo. La justicia lleva un tiempo. La justicia express no es una buena justicia. Es una justicia muy sometida al humor de la sociedad o a la voluntad del político. Y me parece que lo que tenés que tener es una justicia que, aún con los tiempos razonables, no esto que tiene nuestra justicia, funcione, pero que funcione averiguando esto. Vos decís, este tipo roba. Bueno, ¿cómo sé que roba? Bueno, por ejemplo, declara que gana tanto, pero solo con tarjeta gastó más que lo que declaró. ¿Cómo explicas esto? No lo puedo explicar. Sí, pero Julio, digamos, ¿cómo ves el tema de...? Porque es muy difícil también para la justicia, que es un problema que no viene de ahora, controlarse a sí mismo. Porque, no sé, por ejemplo, recién hablabas de Canicoba Corral. Canicoba Corral en su momento tuvo una denuncia en el Consejo de la Magistratura que se le cerró rápidamente de forma express y otra también en Comodoro Pi por haber sembrado... y cosechado campos de soja de unos narcos del Señor de los Cielos en su momento. Él los tenía en custodia y bueno, se quedó con el dinero de la cosecha. La cerraron. O sea, él explotó unos La- campos Sí. que eran, que se ve, no puedo Estaban creer. bajo Claro, custodia judicial. y los narcos luego lo denunciaron, se abrió una denuncia tanto en el Consejo de la Magistratura como otra en Menos la mal que los justicia narcos penal. son honestos y lo denunciaron. Un emprendedor. Digamos, esa es, digamos, una anécdota, ¿no? Pero sucede todo el tiempo. Por ejemplo, ahora con las prisiones preventivas, la excarcelación, este fallo del Tribunal Oral que libera a Zanini. Miran si hubo entorpecimiento o riesgo de fuga, pero no miran quizás si hubo otro tipo de intereses para meter preso a Zanini, digamos. No controlan las decisiones, en este caso, del juez Bonadío. Como millones de otras decisiones judiciales, ¿no? Que no controlan a los jueces, no se controlan entre ellos, no se investigan. Me parece que Bonadío, para poner preso a Zanini y a Delia, usó uno de los 2 recursos que le da la ley a los jueces para encarcelar a una persona antes de la condena, que es sospecha de posibilidad de fuga o entorpecimiento de la causa. Después vos podés, por esto, Bonadío tiene un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, que se lo hicieron abogados kirchneristas por haber detenido a Zanini y Delia por posible entorpecimiento, que es lo que decía Bonadío. Entonces, bueno, Bonadío tendrá que afrontar quizás un proceso de juicio político o una denuncia de juicio político, seguro que ya tiene, hecha por el kirchnerismo por haber detenido a Zanini y Delia. Hay un sistema de contrapeso, no es, vos sabés bien, no es el mismo organismo ni el mismo juez el que juzga todo. Si Bonadío actuó mal, está el Consejo de la Magistratura. Yo digo, la Constitución es engorrosa, la justicia es complicada, lenta, necesita hacerlo para que no sea el terreno de la arbitrariedad del que esté de turno. Y nos cuesta acostumbrarnos a esos ritmos. Es la batalla Y nos más- gustaría que se resuelva todo rapidísimo, con la misma rapidez con que 2 tipos, un juez en 20 horas, después de recibir la causa, liberó a Cristóbal López y le bajó Claro. la Pero, acusación. Julio, que leyó Pero no tan puede rápido. funcionar El así, problema no es es que sí bueno sabemos eso. cómo es. Recién no te preguntaba cómo es. Sí sabemos cómo es. Por ejemplo, en el caso de Freiler, una de las personas a las cuales él investigaba le compró los autos de lujo con los que él se movía. Le pagaba cheques, le hacía girar cheques sin ningún tipo de problema. En el caso de Ricardo Jaime, la empresa que él debía controlar como secretario de transporte le pagaba el alquiler del lugar donde vivía. El juez Norberto Yarvide dijo una vez que encontró plata en un armario que era de su madre muerta. Otra vez justificó con regalos. Más o menos sabemos cómo son los mecanismos y son bastante burdos. Gastan más con la tarjeta de lo que ganan en blanco.
El tema es que nadie se pone a mirar en serio, porque cuando se ponen a mirar en serio, en 5 minutos salta todo. Ni siquiera han hecho un gran trabajo de ocultamiento de la corrupción. Bueno, cuando yo digo los mecanismos, a ver, no es los mecanismos de cómo se la llevan, digo los mecanismos de cómo se los juzga. Los mecanismos de cómo se los juzga requiere que alguien busque los gastos de Freiler con tarjeta, que alguien se fije que apareció un armario en lo de Ollarvide, o que alguien vea que hubo una operación de Canicova con la soja en un terreno bajo su custodia, o que lo que decías vos, que a Freiler le compraron los autos. Pero son ejemplos durante el poder los que das, Diego. Están buenos, digo, pero lo que sorprende a Cristóbal López es que digamos, parecía tan desarmado como Lázaro Báez. Hoy Lázaro Báez uno no sabe si es honesto o tacaño. O sea, la verdad, porque yo creo que hay una... tiene tanta y sigue ahí adentro con la misma cara de póker de siempre. Es genial. ¿Con qué cara habrá visto Lázaro Báez a Cristóbal López así como salía? La verdad. Yo te dije, le dijo Cristóbal, cuando se iba. Me parece que hay una cosa que para nosotros, para nuestro trabajo y para la ansiedad del público, no paga bien, pero estamos por ahí demasiado acostumbrados, demasiado, lo digo yo siendo parte del problema, como somos todos, de algún modo todos nosotros. Que a la mañana alguien denuncia en la radio, al mediodía juzgamos en la tele y durante la tarde, y a la mañana siguiente la condena está en los diarios. No ese es el ritmo de la justicia. Claro. Es el ritmo de la ansiedad por los títulos y la ansiedad del público. Y de la ansiedad porque haya justicia, que se haga justicia con los sinvergüenzas. Pero los tiempos llevan un poco más. El problema es que acá en la Argentina llevan demasiado más. Claro. En el proyecto de modificación del Código Penal que se está trabajando ahora, hay una intención de un sector de la justicia y de organizaciones profesionales, de abogados, no sé si del gobierno también, de establecer un límite posible para la duración de las causas. Esto es, delitos simples, 3 años. Delitos complejos, corrupción, narcotráfico, 6 años. Fuera de eso, el juez empieza a estar en falta. ¿Por qué no terminó la causa en ese tiempo? Pero aún los que están en el proyecto de higienizar la justicia dicen en 6 años, porque son delitos complejos. Hay mucho que investigar para conseguir una prueba sólida. Si vos no conseguís una prueba sólida, el tipo al que acusaste sale, no lo condenan y vos no podés juzgar a nadie 2 veces por el mismo delito. El fiscal Delgado vino hace 2 semanas y dijo, con José López ya tienen todo. No falta más nada. O sea, ya podría haber sido el juicio. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo, los que conocen, cuánto tiempo lleva preparar un juicio oral? El juicio de 11, preparar el juicio de la tragedia de 11 llevó como 1 año prepararlo solamente. Cuando ya estaban enviados a juicio oral. Era gigante. Era gigante. Era un gigante y además había que repetir pruebas después y qué sé yo. Pero bueno, yo digo, el proceso de reforma que de algún modo impulsa el gobierno y que intenta impulsar la Corte Suprema y el Poder Judicial tiende a acortar los plazos. Para que, ahora, acortados y todos los plazos son mucho más largos que nuestra ansiedad, mucho más largos. Ahora, me pregunto si esta es la batalla más importante que está librando el gobierno, la de la reforma de la justicia, o si es la de inflación. Yo creo que la principal, es palabra del presidente, la principal es la pobreza, la inflación tiene que ver con eso. Porque es menos inflación, más crecimiento, menos gasto del Estado, porque hay en proporción el crecimiento le da al Estado más recursos. Y todo eso tiene que terminar en lo que dice Macri. El día que me vaya, júzguenme por cuánto bajé la pobreza. Me parece que esa es la principal. Esto es muy importante, es estructural, habla de la salud de una sociedad, pero más que de eso me parece que la pobreza y la marginalidad hablan de una urgencia casos de impostergable, corrupción, ¿no? habla de más plata para aquellos que menos También, tienen, porque toda esta plata que se ha desviado es plata de la gente, es plata que iba para obra pública, para los hospitales, para las escuelas, o sea que todo tiene que ver con Pero todo. yo creo que la regeneración institucional que parte la regeneración institucional es esto, es el funcionamiento de un Congreso donde nos acostumbremos a que nadie le impone a otro la voluntad, sino que hay que negociar, que haya transparencia en la gestión pública, que es una cosa declamada y no siempre conseguida hasta ahora. Me parece que esas cosas institucionales son la otra pata de lo que Macri le promete a la sociedad. Uno es bajar la pobreza, la otra es una recomposición institucional. El tipo está a mitad del primer mandato, por ahí del único, pero está a la mitad del mandato. Si ves la tendencia, yo creo que ha dado avances y tiene
Una larga capítulos batalla por cumplir delante. enormes, Sin enormes. duda. Gracias, Julio. A Es ustedes. un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Julio Blanc. Hemos analizado un poquito todos estos temas de la actualidad política y judicial y bueno, ya te estaremos molestando en alguna otra ocasión, Julio. Vamos a cambiar de tema. Tragedia nuevamente en el Delta, en el Tigre. Tremendo lo que ha sucedido. Una lancha embistió a otra. La lancha que manejaba el conocido abogado penalista Manuel Becar Varela embistió a otra lancha de frente, se dieron y lamentablemente una mujer, una chica de 25 años, la hija del matrimonio que está internado en este momento, falleció producto de este terrible accidente. No es la primera vez que esto sucede, ya venimos hablando bastante seguido, ¿no?, de lo que está sucediendo en el Delta, del poco control que hay, de la alta velocidad, de los pocos recaudos que se tiene a la hora de estar manejando lanchas, que son vehículos, ¿no? Vamos a decir que tenía el nivel de alcoholemia alto, 0,8, más alto de lo permitido. Está libre, pero está acusado de homicidio culposo, por supuesto. Los padres de Tamara, Tamara, ¿no? Tamara o Tatiana, Tamara, la chica de 25 años que terminó falleciendo, un golpe muy fuerte en la cabeza, todavía ni siquiera saben que su hija murió, ¿no? Están muy graves los dos. Esto es terrible lo que ha sucedido. Está Martín Candalaf ahí mismo en el Delta, en el mismo lugar donde fue el accidente. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Efectivamente, estamos sobre el río Carapachay. El lugar en el cual estamos es el lugar exacto en el cual se produjo el accidente que terminó, como bien decían ustedes, con la vida de Tamara. Enseguida te voy a mostrar, Mariana, cómo fue y por qué se produjo esto. Pero la noticia de último momento es que las pericias que acaban de terminar hace algunos minutos nada más, estuvo trabajando Prefectura donde estamos nosotros, determinaron que la embarcación del abogado Manuel Becar Varela se metió, es decir, que irrumpió en el carril contrario y por eso se produjo el choque y por eso se produjo la muerte de Tamara. Insisto, noticia de último momento, esto es lo que acaban de determinar de manera preliminar, pero es un informe oficial de Prefectura que determinó que la embarcación del abogado se cruzó de carril y terminó golpeando, impactando la embarcación de Losueta para terminar con la muerte de Tamara. Mariana, pero te decía, nosotros estamos en el lugar preciso y yo te voy a mostrar, Mariana, cómo se produjo este accidente. Nosotros estamos ahora, como te decía, sobre el río Carapachay. La curva que están viendo ustedes es la clave de todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Por donde estamos yendo nosotros, es por donde estaban transitando esta familia, la familia Sueta, con Tamara a bordo. Estaban haciendo este mismo recorrido hasta que llegaron a esta curva, insisto, muy pronunciada, de las más pronunciadas que hay por esta zona del Delta, y se encontraron de frente con la embarcación de Manuel Becar Varela. Manuel Becar Varela venía, por llamarlo de alguna manera, del otro margen del río y cuando quiso doblar, dobló tan cerrado, ¿sí?, claro, que se terminó cruzando de carril y es cuando golpea la embarcación. ¿Por qué? Porque las embarcaciones, los botes y las lanchas que pasan por acá saben que tienen que ir del margen derecho del conductor. Son como especies de carriles ficticios que hay acá para no terminar impactando. Cuando quiso doblar, Becar Varela dobló tan cerrado que se pasó de carril en la curva y terminó impactando en este mismo lugar. En este preciso lugar, Mariana, donde estamos nosotros, es donde se produjo el accidente. E insisto, acá estuvo trabajando Prefectura hasta hace algunos minutos nada más y determinaron lo que te estoy contando, que fue o habría sido, vamos a ponerlo en potencial porque las pericias son preliminares, que habría cruzado de carril y por eso terminó falleciendo Tamara, y los padres, si bien están fuera de peligro, también resultaron gravemente heridos, y lo que venían diciendo ustedes, todavía la madre no sabe por la condición en la que está, que su hija terminó falleciendo. Gente Mariana, que es del Delta, sí, ¿no? Esta familia regresaba a su casa, estaba a media hora de llegar a su casa, gente que conoce bien el río, que lo transita diariamente, o sea, evidentemente es un camino que solían hacer, ¿no? Y no esperaban nunca que viniera alguien de su carril de frente. Claro, ya eran más o menos las 8 de la noche, estaba oscureciendo. Oscuridad. ¿Cómo? Oscuridad. Eso que vos decís, eso que dicen es clave, porque la oscuridad, me decían algunas personas, y ahora en un ratito vamos a hablar con Carlos, nuestro timonel, para que nos cuente cómo es transitar por acá, y me decía,
por acá transitar de noche es muy pero muy complicado porque prácticamente no hay luz, Mariana. Claro. Y acá nosotros hemos dado la vuelta para mostrarles cómo venía la lancha de Bécar Varela. ¿Ves que cuando vemos la curva prácticamente del otro lado no se ve lo No que se hay? ve. Bueno, es como muy en una difícil ruta, porque ¿no es la cierto? isla Igual. te tapa. Es lo más peligroso, la Exactamente. curva, obviamente uno tiene que tratar de bajar la velocidad, de no pasarse de carril. Lo que pasa es que en el río es mucho más difícil, ¿no es cierto?, de determinar Claro. cuál es un carril y cuál es el otro. Por eso hay que ir con tanta precaución, ¿no? Por supuesto, y mirá cómo doblamos nosotros de abiertos, porque si doblábamos cerrados, nos metíamos en el carril que viene de la otra mano, por decirlo de alguna manera. Y Claro. ahí es donde se produjo el golpe, digamos. Este es el lugar exacto, Mariana. ¿Por qué lo recalco? Porque hubo muchas versiones que decían que iban derecho, digamos, o que iban en una recta, en una parte recta del río, pero no, las pericias determinaron que es esta curva precisa la cual les estamos mostrando que se produjo el accidente, que se produjo el choque. E insisto, la noticia de último momento tiene que ver con las pericias de Gendarmería que dijeron, perdón, de Prefectura, que dijeron que el culpable sería Manuel Bécar Varela por haberse cruzado de carril. ¿Cómo eran las Mariana. lanchas? ¿Eran lanchas, la lancha que iba a Bécar Varela era una lancha grande, la lancha en la que iba la familia era una lancha más pequeña? ¿Por qué se lastimó tanto más la lancha de la familia? ¿En qué estado quedó? La lancha de Bécar Varela quedó golpeada en la proa, es decir, en la parte de adelante. No se hundió esa lancha, era de mayor porte y por eso terminó más averiada y más golpeada la lancha donde venía la familia Sueta, porque es una lancha mucho más chica, de menor porte, que va mucho más despacio, que no alcanza grandes velocidades, porque eso también es importante decirlo. Las pericias dijeron que venían a gran velocidad, o por lo menos una velocidad mayor a la que se acostumbra acá en esta zona del delta. Porque claro, acá no hay velocidades máximas y velocidades mínimas, pero se sabe que de noche, en la oscuridad y en esta zona, se tiene que ir a no más de 15, 20 kilómetros por hora como mucho, y ellos venían por lo menos a más de 40 y casi te diría que a 60 kilómetros por hora. Inclusive algo que pasa cuando nosotros o cuando las embarcaciones van a más de 60 kilómetros por hora es que la parte de adelante, el barco, la proa, se levanta. El barco empieza a inclinarse para atrás, entonces es muy difícil ver lo que viene al frente, y eso fue otro de los motivos por los cuales terminaron impactando y provocando esta tragedia terrible, Mariana. 60 kilómetros por hora en el agua es una locura, no hay que pensarlo como en términos de callo, de ruta, porque obviamente ahí la física funciona de otra manera. Martín, en algún momento, punto importante, se hablaba de una carrera, de una tercera embarcación que podría haber protagonizado una especie de carrera o de picada con la lancha de este abogado que finalmente termina impactando la lancha de la familia de Tamara. ¿Eso se descartó de plano o todavía están investigando para terminar de descartarlo? ¿Había perdido fuerza la versión en las últimas horas? No, Diego, eso está absolutamente descartado. De hecho, las pericias fueron muy importantes para determinar eso, y también los testimonios de muchos de los isleños que están por acá y los vecinos de esta zona del delta determinaron que fue solo una embarcación que venía desde el río Paraná hacia la zona de Tigre, que es la que iba el abogado Manuel Bécar Varela con uno de sus hermanos, otro Bécar Varela también, y dos abogados más, que terminó colisionando, pero solo se está hablando de dos lanchas, digamos, dos embarcaciones las que participaron en este accidente. Y recordemos también, muy importante, que cuando se le hizo el test de alcoholemia a Manuel Bécar Varela, a este abogado que tiene como especialidad el derecho penal laboral, dio que tenía 0,85 en sangre con respecto al alcohol, cuando acá lo permitido es 0,5 para aquellos conductores que no son profesionales, es decir, que no manejan una lancha taxi, que no manejan alguna de las lanchas colectivas que se suelen ver por acá. Para ellos es tolerancia cero, tenía, ¿no? Para ellos es tolerancia cero. En este caso a él la tolerancia era 0,5, terminó siendo 0,8. Pero lo que me decían las personas que viven por acá es clave y es importantísimo saber la velocidad a la que iba, presumiblemente, según, insisto, los informes preliminares de Prefectura, más de 60 kilómetros por hora, y en la zona la oscuridad que hay. Esos son los dos factores importantísimos para determinar por qué sucedió Martín, esta tragedia. Estamos viendo algunas imágenes de la lancha que terminó hundiéndose, la lancha que fue embestida, la lancha donde iba la familia y donde iba Tamara, que lamentablemente terminó falleciendo producto de un golpe. Carlos, que está ahí con vos, ¿fue testigo? ¿Vio el estado de la lancha? ¿Qué te puede quizás agregar como información, habiendo estado ahí en el lugar de los hechos?
Carlos, yo le voy a pedir que se acerque, está timoneando en este momento en lancha, pero nos dijo que no hay ningún problema para poder hablar con nosotros, inclusive le voy a poner el auricular para que te pueda comentar. Él no fue testigo de lo que pasó, no fue testigo de lo que sucedió, pero él vive por esta zona, inclusive vive en una de las casas que están sobre las islas de este río Carapachay, y nos comentaba esto que te venía diciendo, Mariana, lo difícil que es transitar por acá de noche, lo cuidadoso que hay que ser y lo experto que hay que ser para no sufrir este tipo de accidentes. Mariana, ya te está escuchando Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Me escuchás? Ahí te está, ahora sí te está escuchando. Hola, Carlos. Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por ¿Cómo atendernos. La verdad que lamentamos tanto esto que ha sucedido y venimos hablando tan seguido de tragedias en el Delta. Se está poniendo peligroso, ¿verdad? El Delta. Hay una falta de control total. Evidentemente estas cosas suceden por negligencia. ¿Cuál es tu opinión que transitas el río todos los días? Mira, yo hace muchos años que estoy en el río. Bueno, es una pasión, nos gusta a todos, pero lo que decías de falta de control no es tan así. El trabajo de prefectura es sobresaliente y teniendo en cuenta los medios que tienen. El trabajo de prefectura es bárbaro. Prefectura controla, prefectura sanciona, prefectura es incorruptible, no sé si está bien dicha la palabra, pero es distinta no es muy usada, a muchas fuerzas. pero está bien dicha. Bueno, pero distinto a otras fuerzas, acá no existe la coima, no. Prefectura, el trabajo que hace es espectacular, controla las embarcaciones. ¿Y por qué hay tantos accidentes, Carlos? ¿Por qué la gente, digamos, se arriesga a manejar habiendo bebido, va a velocidades tan altas, no toma los recaudos, dobla por donde no tiene que doblar, maneja de noche que no hay luz? Es como todo, es como todas las actividades. La gente pasa en las rutas y pasa en el agua. Vos ten en cuenta que el delta nuestro tiene 14.000 kilómetros cuadrados, o sea que es amplia la zona para cubrirla. No sé, ¿y esta curva, harían falta este lugar donde fue el accidente, ya había habido otro accidente aquí en algún otro momento? No, que yo sepa, no en esta curva, los que fueron de conocimiento público hace meses, pero fue en otro sector, un sector mucho más concurrido. Este sector del delta es más tranquilo. Hay mucha gente trabajadora acá, muchos isleños que salen con sus embarcaciones, a veces no en las condiciones ideales para navegar. Este río, la particularidad que tiene, porque te explico rápido, no está reglamentado tener luces tipo como los autos, ópticas que te iluminen el camino. La embarcación lo que debe tener, que después te los muestro si querés, son luces de posición solamente, de estribor y de babor, una verde y una roja. Entonces a la noche el agua se refleja con la luna, el cielo y se ve, pero a velocidades moderadas. ¿Qué pasa en este río? Es muy angosto y los árboles hacen de techo, es como si hicieran un arco. Y no se ve. En noches cerradas acá no se ve. Por ejemplo, yo cuando tengo que volver de noche, de un fin de semana con mi familia, vuelvo por el río paralelo que es el río Arias, que es recto, que no tiene estas curvas y es mucho más ancho. Así todo tengo que venir despacio porque de vez en cuando algún isleño sale, porque trabajan a toda hora, gente trabajadora que trabaja mucho, y andan las 24 horas por el agua ellos. Y ellos se confían. Hay veces que te hacen señas hasta con el teléfono porque no tienen otra luz. Claro. Y bueno, pasan las cosas pasan, y más cuando hay bebida de por medio. Eso cambia todo, la bebida cambia todo. Una verdadera tragedia. Te agradezco mucho, Carlos, todo lo que nos has brindado, la posibilidad inclusive de recorrer la zona. Vamos a estar en conexión con ustedes seguramente más tarde. Gracias, Carlos, gracias, Martín, también. Volvemos con vos después. Allí en Delta. Gracias, Martín Candalaf. La verdad que es una tragedia nuevamente, ¿no? Una vida que lamentar. Y los padres que están en situación grave, pero bueno, fuera de peligro aparentemente. Y bueno, y él, abogado, con ahora esta causa de homicidio culposo, sí, ¿no es cierto? Que tendrá que enfrentar. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter con otro tema escabroso y que se han conocido más detalles que lo hacen aún más escabroso, y tiene que ver con el tema de abuso de menores en el Club de Independiente. Se está hablando ya de una red de prostitución. Se
está hablando, la fiscal misma lo dijo, que los chicos lo hacían a cambio de botines, de calzoncillos, de medias, de ropa. Es increíble realmente. Y que quizás llevaba más de 10 años esto funcionando, ¿no? 10 o 15 años. Y que no involucra solamente al Club Independiente, sino a otros clubes, inclusive a gente de la farándula. Bueno, hay una persona detenida, es el árbitro Martín Bustos, ¿no es cierto? Él está detenido, y también su abogado, porque destruyó la evidencia, destruyó a martillazos el celular. Insólito. La verdad que lo que vos planteás, Mariana, es una causa con ribetes insólitos. Esto que plantea el abogado, pocas veces visto. El abogado, cuando se vio cercado, agarró el teléfono de su defendido y lo rompió literalmente a martillazos, como decías vos, y esto obviamente lo llevó a la prisión. Lo hemos dicho siempre en este programa: destruir prueba es un delito que te lleva a prisión. Así que ahora está el Lyman, este árbitro, acusado justamente de ser uno de los hombres más importantes de esta red de prostitución con menores, y el abogado preso, y ahora está el abogado del abogado, que también está haciendo declaraciones. O sea que esta causa tiene algunas cosas bizarras y otras cosas realmente truculentas y nefastas, porque involucra a chicos en una situación de vulnerabilidad tan enorme que se veían forzados a este tipo de cosas. Claro, chicos que vienen del interior, muchas veces con sus familias lejos, que están con necesidades económicas, solos, ¿no? Porque están acá viviendo en una pensión. Ahora vamos a ver un poquito cómo es la vida de ellos y qué es lo que hizo que se facilitara el camino para que esto pasara, ¿no? Porque es increíble. Estamos con el doctor Cristian Poletti, abogado penalista. Bienvenido, Cristian. Estamos con Gastón Bevilacqua, periodista partidario de Independiente, y el doctor Jorge Rocco, médico psiquiatra. Muchísimas gracias, doctor, también por estar con nosotros. Voy a empezar por el tema legal, doctor Poletti y Cristian. ¿Cómo ves esta causa? La verdad que es impresionante ver la cantidad de chicos que han sido involucrados y que no se sabe todavía exactamente cuántos son, ¿no? Pueden ser más chicos de otros clubes también. Hay un detenido, pero sin embargo se habla de una red quizás de trata, ¿no? Detrás de todo esto. A simple vista y con los datos que hay, ¿qué ves? Bueno, en principio el protagonista, el que ha salido en todos los medios como el principal sospechoso, se ha comido todos los artículos del título del Código Penal que se dedica a esto, ¿no? Todos los artículos de los delitos contra la integridad sexual prácticamente se ha llevado por delante a todos ellos. Inclusive aquel que dice que cuando uno es portador supuestamente de una enfermedad de transmisión sexual, el delito se agrava aún. A eso le sumo el concurso ideal con el delito de corrupción, que es un delito muy difícil de probar, pero si la fiscal lo ha elegido en este momento, indudablemente ha visto, a pesar de las pocas entrevistas que ha tenido con los chicos, que esto ha causado estado en la mente, en la evolución psicosexual de estos nenes que están jugando ahí al fútbol. De 12 años, son delitos muy graves. Muy graves, y uno dice... Aberrante. Uno dice, después de tantos años, ¿no? Lo hemos hablado en varias oportunidades, pero después de tantos años, ¿puede haber gente que lleve adelante una suerte de organización para ir vendiendo el servicio de estos chicos? ¿Puede haber ese tipo de mentes siniestras? Indudablemente lo hay. Indudablemente lo hay. Acá hay una investigación, me seguirán acá el periodista, hay una investigación que incluso ha hecho participar al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que le ha dado una importancia tal y un sustento tal al Poder Judicial bonaerense que le ha permitido, incluso con las primeras entrevistas, llegar a tomar el conocimiento de causa que se necesita para ir a buscar las detenciones de la gente involucrada y, como decía Diego recién, la cuestión bizarra también, ¿no? Del abogado mismo tratando de darle una mano de último momento a una persona que supuestamente está siendo investigada por estas barbaridades. Tremendo. Terrible. Con respecto, Gastón, a cómo es la vida en los clubes, en estas pensiones donde viven los chicos de las inferiores, ¿esto es una excepción lo que ha pasado o era algo que se escuchaba que podía llegar a suceder? Porque ahora de golpe todos dicen, no, en aquel club también y en aquel otro también, y de golpe ahora sale todo a la luz, ¿no? Mirá, la realidad, Mariana, es que no había pruebas de que sucediera. Muchas veces se comenta en el fútbol, pero la realidad es que esto salta a partir de la declaración de un nene al psicólogo, de uno de los chicos de 14 años, en donde le manifiesta lo que le había pasado porque se quiebra, y a partir de allí el psicólogo se lo cuenta al encargado de la pensión y al coordinador general de las juveniles, y a partir de allí toman la decisión con la gente de seguridad del club, con la dirigencia también, de realizar la denuncia. Y manifestaba también lo de Cristian Ritondo. Bueno, Cristian Ritondo, por supuesto que fue parte, también se comprometió, también tiene relación porque fue parte de esta comisión directiva, pero la realidad es que no había algo que uno le haga pensar que esto sucediera, sino la realidad es que se hubiera hecho antes la denuncia.
Se sabe, y a partir de ahora, porque también los chicos muchas veces tienen relación con otros chicos de otros clubes, que habría 7 involucrados. Bueno, Independiente fue el primero. Ojalá que a partir de esto se empiece a desatar y que sea la punta del ovillo que da la sensación Ojalá, que es en varios clubes. Por lo difícil que es una investigación de esta naturaleza, ¿no? Son delitos cometidos a puertas cerradas, gente que la propia víctima a veces sustenta la posición del victimario porque no le conviene salir a contar qué es lo que ha vivido, porque va a ensuciar toda su vida. Entonces, el propio victimario juega con estas circunstancias y no colabora en nada la víctima, o muchas veces es muy difícil que la víctima colabore con la investigación, más siendo chiquitos y más ahora abriéndose todo un periodo de cámara Gesell ¿Cómo y se todo contiene, eso. ¿no? A estos chicos, le pregunto al doctor Jorge Rocco, que es psiquiatra, estas lesiones en términos psicológicos son difíciles, ¿no? Para chicos de esta edad que han sufrido abusos de estas características en un lugar en donde vienen a probar suerte, lejos de su familia, sin contención. Sí, vos estás hablando ahí de los antecedentes que cada uno de estos chicos puede tener. Vienen de un modelo más o menos común a todos los que están en pensión, el desarraigo, y no te olvides que son chicos vanelco. Es decir, están ahí porque van a tener que responder y van a sostener parte de la familia. Claro, encima la presión, ¿no? Entonces, estos son como los narcos, los pedófilos, es decir, estudian el mercado, ven dónde está la necesidad para hacer la oferta. O sea, cuanto más vulnerable, más Por posibilidades. supuesto. Después tendrás que ver las características singulares del contexto, cómo se arma cada pensión. Algunas tendrán una mejor estructura, otras no. Pero lo interesante de esto es que sale a la luz y que algunos clubes ya estaban, San Lorenzo, con el profe Polola, yo he trabajado con él, un tipo muy responsable, que armaron ya la denuncia mucho antes, ya estaba un fiscal trabajando. Y lo que se tiene que preguntar, o lo que tenemos que preguntar es si las entidades que tienen poder político, por ejemplo la AFA o los presidentes de los clubes, se van a reunir para armar un protocolo, para armar un foro de discusión, para generar prevención en todo esto. Si le van a dar charlas a los chicos sobre cómo funciona el ciberespacio, es decir, hay un montón de cosas. Porque dicen que todo comenzó a través de las redes, ¿no? Inclusive esas son algunas de las pruebas que hay. Ahora, yo me refiero a un chico que sufre algo de estas características, un chico que viene acá a probar suerte, que tiene la presión de ser exitoso porque su familia depende de eso. Que está solo. Que está solo, que no tiene a quién recurrir. Y le pasa esto, y se ve en medio de esta situación, a veces, como decía la fiscal, por un par de botines, por un par de calzoncillos, ¿no? Este tipo de abuso. ¿Puede recuperarse un chico de esto? Ahí tenés que hacer una diferenciación, porque estamos hablando de abuso. Yo no sé si alguno fue abusado, porque hay en algún momento un consentimiento de participar, ¿me entendés? Es decir, es distinto cuando a mí me inhiben la libertad. Me abusaron. El abuso es cuando yo no tengo la posibilidad de elegir. Bueno, pero es discutible, ¿no, doctor? Porque un chico con semejante vulnerabilidad, ¿cuánto puede elegir, no? Capaz que sintió que ese era el único camino, no tiene tantos recursos. Entonces, si no pudo elegir, no tenía conciencia, no percibía dónde se estaba metiendo, ahí las consecuencias van a ser mayores. Igual el ser menores, digamos, ¿no es cierto? Penalmente es igual, ¿no, doctor? Sí, yo entiendo que el doctor lo está refiriendo a la cuestión psiquiátrica, ¿no? Sí. A la ley le importa muy poco. Es otra otro enfoque, digamos. Exacto, son dos lecturas distintas que se pueden complementar. Lo importante es que, viendo lo que vos preguntás de la secuela, si yo participé en algo que yo quería participar, la secuela es mínima. Ahora, si yo participé por ignorancia o por presión, las secuelas son máximas. Esta es la diferencia a lo que vos preguntabas. Sí. Entonces, yo no sé el caso particular de cada uno de ellos, cuántos participaron conscientes o cuántos fueron condicionados por la estructura. Pero se trata de una... A ver, cuando uno plantea la cuestión de una red, a ver, es un negocio súper ilegal, espantoso, horrendo, pero negocio al fin. Hay alguien que ve en ese universo, que son los chicos que están en las pensiones. Yo hablé hoy con varios periodistas deportivos, me dicen, en todas las pensiones pasó esto, siempre. Y me dice, siempre. Si se trata de casos muy particulares de gente que vaya a saber por qué maldito motivo tiene como objetivo aprovecharse de la situación de necesidad de un chico que necesita botines y lo logra, o si realmente estás como ante una red de trata. O sea, la red de trata me parece como un tema demasiado grande, como para encontrar un universo de jugadores de fútbol que están en otra cosa, que quieren progresar en la vida, un negocio atrás. O sea, porque se habla de un paseo que lo llevaban a un shopping, o sea, como que había como un tránsito de dónde sacarlos de la pensión del club para que sean exhibidos y los potenciales clientes vieran y eligieran, como se hace a veces en los privados, adentro de 4 paredes en un departamento del centro. Me parece espantoso, digo, de la red
a la situación en sí de algún maldito que tira anzuelos para ver quién consigue la presa. El ofrecimiento de elegir a la víctima para tener su privacidad con ella seguramente tiene que ver con la rotura del teléfono de último momento, ¿no? Eso es una prueba indudable. Ahí habría fotos, habría ofrecimiento, habría te gusta este, te gusta el otro. Sí, yo creo que cuando hablamos de red de trata no hablamos necesariamente de grandes organizaciones, de cientos de personas involucradas. Yo lo he vivido en casos que han tomado estado público, yo como denunciante también. Indudablemente, a veces en un departamento existen 10 personas abocadas a conseguir clientes para ese departamento, a conseguir chicas o chicos en este caso, o lo que sea, para que suplanten en los que se van yendo, los que van creciendo. Es una locura. Es una locura. Parece absurdo pensar que alguien puede abocarse directamente a esa por la cuestión económica, porque parecen delitos de patas cortas, porque algún momento con tantos involucrados alguno va a decir algo, pero hay que ver cuánto tiempo duró esto. Bueno, la misma fiscal dijo que podrían ser 10, 15 años. Claro. Es impresionante. Estamos Claro, hablando de sí. generaciones. ¿Qué condena le podría caber a los responsables? Inmensa, una de las más grandes del Código Penal, yo creo que hasta 20 años de prisión por lo menos. Y si hablamos del concurso con la corrupción de menores y todo eso, bueno, sin lugar a dudas 20 años, pero el doctor recién decía algo para mí muy llamativo desde el ámbito de la investigación penal. Si a la fiscal le han servido 3 o 4 entrevistas mínimas en un universo de no sé cuántos chicos, pero 40 o 50. 53. Por Sí, lo claro. menos. 53. Si le han servido estas 3 entrevistas para convencer al juez de garantía de detener a todas las personas o los allanamientos que ha hecho, indudablemente ha surgido muy fácilmente esta barbaridad que están investigando, ¿no? Y de ahí entiendo yo, a partir de ahora, las cámaras Gesell, la posibilidad de ir avanzando en una investigación que tiene que ser paso a paso por la cuestión de la revictimización de estos chiquitos. Entonces, me imagino de las acá en familias más, enterándose a la distancia, ¿no? Tremendo, Terrible. tremendo. ¿Cómo es la vida, Gastón, en la pensión? ¿Los chicos pueden salir a cualquier hora? No. No, tienen reglas que A cumplir. ver, la realidad es que la mayoría, los que entrenan por la mañana van a la escuela por la tarde, los que entrenan a la tarde van a la escuela por la mañana. Hay un régimen en donde los padres, la mayoría son del interior, están lejos, por eso no pueden ir a firmar, tienen que enviar al encargado de la pensión un mail, un WhatsApp, un mensaje de texto, algo que quede registrado, en donde autorizan al chico a salir y con quién van a salir. Muchas veces pasa que el representante, por ejemplo, se lo va a llevar a tomar la merienda, por decir. Entonces, el representante tiene que ir, presenta un documento y en la puerta presenta ese papel en donde muestra que es la persona que dice Sí, como que cuando uno retira a los chicos del colegio. Exactamente. ¿no? O sea, Y tiene que volver a un horario, en este caso 19:30, porque a las 20 horas normalmente se cena la pensión. O sea, que ¿cómo hacían para salir? ¿O les mentían a sus familias para tener la Es que ahí está el autorización? punto, Mariana, también. Porque ¿cómo evitás? ¿Cómo lográs que ese chico que se va autorizado por el padre Terrible, para hacer... ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Y muchas veces, los sábados después de la competencia, normalmente se juegan los sábados, el chico se va el fin de semana, hasta el domingo a las 19:30. Entonces le dice a un padre, no sé, un ejemplo, me voy a la casa del tío de un compañerito, y la realidad es que el padre autoriza a que se retire. Claro, Después, porque el de la pensión... No todos los fines de semana se volvían a su pueblo o a su ciudad. Los fines de semana No, se no. solían Y quedar aparte, acá. Es imposible. ellos seguramente pedían autorización a los padres sabiendo lo que estaba pasando, Totalmente. pero algo lo llevaba a no poder salirse de eso, ¿no es cierto? Es terrible imaginar qué estado de necesidad y de vulnerabilidad tendrían para aceptar ir, ¿no es cierto? O Hay sea, chicos que no evidentemente, vuelven porque dicen, si vuelvo, no vuelvo más. a su lugar. El desarraigo es tan Que grande. no vuelven más Sí. después O sea, a quien Buenos ha tenido Aires. la oportunidad de recorrer Ahora, una yo le pensión, quería preguntar yo a- veía muchos chicos con una cara de tristeza, te juro, que me... Bueno, yo le quería preguntar al doctor por eso. ¿Cuáles son las evidencias o las señales que da un chico que está siendo víctima de una situación de estas características? ¿Te abusó? Sí. ¿Puedo contar un poquito de lo que preguntaba Sicioli y decir Sí. si es red o es un loquito suelto? Es decir, complejicemos. Pensemos que esto le va a pasar a una familia con su hija que eleva fotos porque se saca de la cinturita, del cuerpito de acá, y el tipo está a la pesca y no pertenece a una red de pedófilos. Es el señor que está buscando en la red a ver, esta chiquita le empieza a seducir y entra. Entonces, si es una red o es un señor, será la justicia que lo seguirá. Para el problema de la víctima es el mismo, si es abusada o si eligió. Entonces, cuando es abusado,
tenés trastorno en el sueño, tenés trastorno en la disciplina afectiva, se empiezan a retraer, tienen síntomas, tienen tic, tienen un montón de cosas. Pero tenés que hacer un seguimiento muy estricto. Al padre se le escapa esto. ¿Se le escapa? Y sí, porque vos pensás que hoy, si querés dañarlo a tu hijo, tenés 3 posibilidades importantes para dañarlo a tu hijo. Televisor en la habitación, el iPad y el celular. Dejáselo y vas a ver que vas a tener problemas. Hoy los chicos no duermen a la noche, se alimentan mal, son pollos de vivero, es decir, a las 3 de la mañana se levantan porque están chateando todo el día o viendo algo por YouTube y se levantan a comer cualquier chatarra, van al colegio a dormir. Esto está empezando a suceder y les pasa a los padres. ¿Te imaginas en una pensión? Yo que he trabajado con jugadores de élite en otros deportes, están chateando por ahí hasta las 3 de la mañana y tienen que competir a las 10 de la mañana en alta competencia en tenis. Entonces, esto se va viralizando la manera de no cuidarse. Entonces, tendríamos que empezar a hacer un montón de trabajo de prevención. Por eso digo que sería interesante que las autoridades dieran seminarios y las pensiones a los chicos de cómo utilizar el celular. Ahora, a las 10 de la noche cerralo. No, les llama al amigo, sienten el ping, no, nos pasa a nosotros. No, y aparte más estos chicos que están solos, o sea que por ahí es su único contacto con el afuera. Tenés señales, pero en una pensión es muy difícil detectarlo. Ahora, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un chico que es forzado, que es abusado, ¿no? Un chico de 14, 12, 14 años, y un chico que es inducido a tener una relación sexual en contra de su voluntad? Es muy finita la diferencia, pero usted quiero que la explique mejor. Digo, porque una cosa es el abuso, el forzar, la violencia, y otra cosa es, mirá, si yo te doy esto y vos haces esta otra cosa, vas a tener esta recompensa, la tarjeta sube, los botines. Digo, en su psiquis hay una construcción diferente que tal vez para algunos sea más fácil superarlo y para otros sea mucho más traumático, ¿me explico? Claro, si yo hice una elección sexual distinta a la que hace la generalidad de la ley, utilizo mi sexualidad fuera de ciertas normas, entre comillas, estándar, yo ahí, si lo hago desde mi libertad, yo me tengo que hacer cargo. Si va en contra de mi libertad, por eso tiene que ver con el abuso, tiene que ver con la falta de libertad, es decir, no puedo elegir, no puedo elegir. Ahora, si soy, y ahí habría un intermedio, no puedo elegir, pero lo que pasa es que puedo elegir esto. Me conviene por ahora, eso lo puedo elegir dentro del grupo de estos chicos, los que son más adolescentes, los que tienen 17, 18, pero un chico de 12 años... Y lo hacen fácil, no puede dice, discernir. Si me dan 3.000 pesos y estoy una noche y total, yo no soy homosexual. Pero no había una organización de sacarlos de la pensión, llevarlos al conocido shopping de la zona sur. No. Yo tenía ese dato de recreación, de sacarlos de a 14 y que ahí aparecían los potenciales clientes y el que empatizaba. A ver, generalmente van al shopping que está ahí muy cerca. Claro. Porque prácticamente, a ver, la pensión de Independiente, el predio de Villa Domínico, es un lugar medio inhóspito, difícil quizás, sí, claro, con poco transporte y demás. Entonces, las salidas muchas veces eran en el shopping. Ahora, insisto con esto, a partir de la autorización de los padres, ahora hay que trabajar a ver cómo mejorás esto, de qué manera vos podés prever esto. Yo creo que es complicado, pero bueno. Igual no pensemos en el abusador como el tipo que te fuerza, que te ata y No, te hace claro, todo. Todo lo contrario. El abusador, en general, la experiencia que he tenido yo en asuntos judiciales es que es todo lo contrario. Es un seductor que lo va llevando, lo convence, lo va llevando por distintos caminos hasta que logra que la víctima haga lo que quiera. Imagínense ustedes en ese departamento de la calle de Palermo, donde supuestamente se llevaban a cabo estas conductas, que no era un chiquito que estaba atado contra la pared y lo abusaban o hacían lo que hacían. Pero es igual por de la terrible, fuerza, ¿no? La verdad que uno piensa en el estado de vulnerabilidad de un chico de 12 años que no tiene los recursos para poder elegir y da más dolor todavía. Qué impotencia enorme. Y bueno, y ojalá se llegue a la verdad pronto, ¿no? Para que esto se termine, porque evidentemente era algo, un modus operandi que venía funcionando hace mucho tiempo. Muchas Mariana, gracias al el doctor Poletti. enrejamiento... Gracias también a Gastón. Me voy a aprender tu apellido. Bevilacqua. Así Bevilacqua. es. Muy bien. Y al doctor Jorge Rocco. Un placer tenerlos con nosotros. Gracias, María. Muchísimas gracias. Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota. Ahora en Gran Campeón Tradicional y Gran Campeón Carne vienen con la nueva fórmula con 21% de proteínas. Y Gran Campeón Gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal. Ahora también Gran Campeón Cachorros. Gran Campeón, la fórmula ideal para una completa nutrición.
Muchas gracias, gran campeón. No me puedo concentrar. Nadie ¿Por puede. qué? Nadie. ¿Por qué no? Porque miro así para el costado, y lo veo a él. ¿Tuviste un déjà vu? Estoy sacando fotos. Lo veo, primero lo vi entrar y dije, ese coso, qué quemado, ¿quién es tan bronceado? Yo tratando siempre de mantener, ¿no? Y no, pero mire, digo, está Luis Miguel en el... Te vino a buscar. Está ahí. Es ¡Suave! ¡Suave! El reencuentro después de tantos años en vivo. ¿Cómo está esta noche? Pues Andrés Rey, el imitador. Yo no sé, te juro que lo vi de lejos y dije, es Luis Miguel. Vos decís que lo tenés. Vino a aclarar la situación acá. Sí, totalmente. Realmente. Es ¿no? impactante. Es impactante. Es impactante verlo. Y que digan cómo están esta noche. Mis te sale metales, igual. ¿cómo están mis metales esta noche? A ver, un gesto primero. Es un placer, es un honor estar con ustedes. ¡Bienvenido! Bienvenido a la Argentina. Hace instantes acabo de llegar a la Argentina sabiendo de ese acontecimiento tan especial. No lo podés creer, Mariana. La risa, me muero. Bueno. Pero ahora le quiero preguntar, o sea, no sé si estoy hablando con Luis Miguel o con... Nunca te vimos así, ¿eh? Ay, es que no sé, me dio como un revival. cosquilleo. Este hombre es el imitador de Luis Miguel y parece ser que, no contó ahora, recién ahora, que hace unos años hasta dio un recital en nombre de Luis. ¿Qué otras cosas habrás hecho? No, ahora que estoy pensando, Dios mío. Imaginate. Ya estamos con Andrés Rey o con Luis Miguel, vamos a ver. ¿Te gusta tarjetear? Entonces pedí ahora la tarjeta de crédito Efectivo Sí llamando al 0800-333-3933 o entrando a www.efectivosí.com.ar. Con Efectivo Sí podés comprar todo eso que querés. Muchas gracias, Efectivo Sí. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y lo tenemos a Mickey, porque Mickey... Claro. Rey Sol. ¿Cómo tenés confianza? Mickey, claro, es Vos Mickey. estuviste en su casa y sacaste una foto a escondida. Ahora voy a hacerle el test a Luis Miguel para ver si... Pausa, enseguida volvemos, dale. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Muchas gracias, Sertal. Sí, hoy está muy risueño nuestro productor, Lucas. Lo vamos a sentar a que haga un personaje que tiene divino, bueno. Le sale. Clarín presenta Vestite con los mejores para que tu guardarropa tenga la magia de los grandes diseñadores, argentinos. Natalia Antolín, Laurencio Adot, Pablo Ramírez, entre otros, te regalan los moldes de 2 de sus prendas para que las hagas vos misma o tu modista. Oferta lanzamiento viernes 23 de marzo, entrega número 1, Benito Fernández a solo 39 pesos con 90. Clarín. Está buenísimo esto, mirá. Qué bueno, van a poder tener el diseño de los número 1. Espectacular, no saben lo lindo que son los vestidos que están adentro, me encantó. Muy bien. Bueno, para las que nos gusta estar siempre divina, llegó el retocador de raíces permanente de Colestone. En 10 minutos lucís impecable y radiante, mirá. Te presentamos el nuevo retoque raíz permanente. La primera solución permanente para raíces en tan solo 10 minutos. Fácil de aplicar, igual a los tonos más vendidos. Para que tu confianza vuelva y tu vida siga. Colestone Retoque Raíz Permanente. Con amor, de Vela. Muchas gracias, Colet. Este es maravilloso. Haces tum, tum, tum y se te va todo, ¿entendés? Dámelo. Toma. Cada vez estamos todos en la misma. Aparte es tu color también. Nosotros tenemos el mismo color ahí de raíz. Sí. Bueno, estamos con él, con Andrés Rey. En realidad es un nombre artístico, ¿no? En realidad es un nombre artístico. Mi apellido es Urrustarazú. Es un poco complicado. Mejor rey. Y se complicaba, ¿no? Ese Luis Miguel, Pero tráemelo. igual, ahora que lo escucho con la voz, le sacó muy bien el acento. Ahora vamos a hablar con Andrés después de la pausa. Un ratito con Andrés y un ratito con Luis Miguel. Vamos a ver ahí va. Ir y volver. Ya venimos, ¿eh? Después te cuento, ya venimos. Una sorpresa que tengo. Caína, un potente anestésico que calma el dolor en segundos y a la vez previene infecciones. Mertiolate, las heridas ya no duelen, mira. Dale, poneme. Dale más, poneme. Dale más. Sí. Poneme. Nuevo Mertiolate anestésico que anestesia la herida. Durmiendo la zona, eliminando el dolor. Nuevo Mertiolate anestésico. Las heridas ya no duelen. Muchas gracias, Mertiolate. Claro, hoy suspendió el show Miguel en Acapulco. Hoy es el show que hoy se hace el show. Hoy se hace el show que se suspendió el 24. El no serás vos, ¿no? Sí, claro. Ya estoy partiendo mi avión privado hacia Acapulco. En 5 minutos pues ya aterriza así. Si buscas disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felfort. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche, porque cuando disfrutas de un Marrock, disfrutas la vida de otra manera. Y ahora prueba también Marrock Libby, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre. Marrock, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acordate, si es chocolate, es Felfort.
¡Qué rico! Muchas gracias. ¿Y qué pasa? ¿Sentís los ojos cansados, rojos o secos? Cualquiera sea el motivo, usa Coltix, la línea más completa de lubricantes y colirios para ojos secos e irritados. Coltix, ojos frescos siempre, mira. Ojos rojos, secos, cualquiera sea el motivo, solucionalo con Coltix, la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares. Coltix, ojos frescos siempre. Muchas gracias, Coltix. Bueno, Andrés, contame un poco cómo fue... Bueno, o le hago la entrevista a Luis Miguel. ¿Cómo? Sí, está difícil, Está difícil. Pues, ¿cómo fue Miki? que allí en San Luis, bueno, en San Luis, pues que no eras tú. ¿Era Andrés Rey? En realidad es muy difícil ser Luis Miguel. Claro, totalmente. Es todo un tema, es todo un tema. Muy Esa especial. vez, hoy lo confesaste después de muchos años, habrías firmado, me imagino, te habrán hecho firmar algún contrato de confidencialidad o algo para que no cuentes que había sucedido algo ese día en el recital. Contratos no hubo, pero sí hubo pactos de confidencialidad, palabras, claro, que uno tiene que cumplir ciertos... Ya pasaron unos cuantos años con respecto a esto. ¿Y por qué él dejó el show en ese momento? Los motivos es muy ermitaño todo. Yo estuve en San Luis, vi todo lo que pasó a la interna. ¿Vos estabas en San Luis porque estabas ahí o fuiste con ellos contratados? En realidad se hace en muchos lugares, en muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, hay lugares que la prensa lo da a conocer y se conoce. Muchas veces hay cosas que no se conocen y quedan. Vos, por ejemplo, en alguna foto saliste que eras vos y todos creyeron que era Luis Miguel. ¿En ¿Tú no serio? te acuerdas de ese video allá? Ay, no, pues eras tú. Mariana, se arman operativos. Yo te voy a Qué decir, él no lo carácter va a el muchacho, contar. Él no lo va a decir, Bueno, pero se arman operativos especiales porque Luis Miguel no da notas. Por ejemplo, se promociona un show de Luis Miguel en Córdoba, en Rosario, en tal lado. Él llega para el show, a veces no Sí. utiliza los hoteles. Los hoteles se preparan especial y no los usa. Yo tengo entendido que en aquel momento en San Luis fueron problemas técnicos, ¿no? Fueron Lo que hizo problemas que se enojara y saliera o Sí, se puede fuera. ser problemas técnicos, problemas que se encapricha o que su voz no da más y él no quiere cerrar el show. Pero en este caso se arman operativos donde Luis Miguel va a comer a lugares que no va a comer. Y ahí es donde no Para va desviar la atención. Entonces lo bajan en medio de un vallado, saluda con unos lentes, un tapado. Y ahí el que saluda puede llegar a ser él en este país Puede u llegar otro a Luis ser. Miguel Ahora, en otro país. porque yo quiero saber cómo fue el momento. Te dijeron, che, salí vos a la cancha porque... Lo que pasa es que, bueno, venía ya con un rally, o sea, Rosario, veníamos con San Luis, parte de Córdoba. El problema es que la gente que compra a Luis Miguel es un artista caro para llevar al interior. Claro. Y la gente que lo compra se hace cargo de vender entradas, de promocionarlo. Y es un artista que no da notas. Claro. Los empresarios que lo contratan no dan notas a los medios locales, no manda fotos actuales. Claro. Tiene una personalidad muy especial, por decir. ¿Y vos ibas con la comitiva de ellos? O sea, A mí ¿cómo me llaman surge en el- que vos apareces en ese escenario? Te hago un punto, ¿no? Ulises, el dueño del Teatro Metropolitan, me contrata y me dice, mira, estoy desesperado, no vendí ni un cuarto de lo que tengo que vender y yo necesito agilizar toda la parte de boleterías. Te voy a poner a comer en este restaurante, te monto 3 Mercedes-Benz con una van, 18 seguridad, entramos, comemos, salís de un lado, salís y lo armamos así. Claro. Y si vos te animás y la pagas tanto. Yo cobro por lo que hago, Claro, por tu cantar trabajo. o actuar. No me responsabilizo, esto va para las fanáticas, de lo que haga la persona que me compra. Si alguno Para las fans no te quieren. ¿o Y sí? esto no cae bien en el grupo de fans. Ah, no te quieren las fans. Porque no es que no me quieran. Las engaña. Es que el fraude por ahí no es mío. Vos No, me aparte las contratás fans en de tu Luis Miguel cumpleaños. son muy fans. Yo les mando un beso Sí. a Bueno, todas de porque todas son maneras- re fieles. Pero cubre sí. el hueco que no... Y no hay pero fans él cubre el parecidas a la de hueco. Luis Miguel que sean fans de él. Pero escúchame, él cubre hueco que no cubre Luis Miguel. Viene a la Argentina, se baja del avión, toca y no usa el hotel. Mariana, ¿vos entendés que los hoteles ponen blackout en las habitaciones porque él pide eso? Pero no Pide la solamente toalla eso. blanca, pide la fruta, la banana, el agua mineral y no la toma. Lucas, no solamente eso, sino que las fans de México, que ahora que suspendieron el show del 24, estaban realmente indignadas porque había muchas que habían viajado para ir a Bueno, verlo. se indignen y así- con él, ¿no? Con y el pobre que se Andrés indignaron que porque- va Pero y Andrés, demasiado vos que le hace llegaste el a estar aguante. en el escenario cantando, o sea, haciendo un playback como si fueras Luis Miguel. Totalmente, lo que fue Conrad en Punta del Este con Roberto Giordano en el 2008, No. ante 14.000 Lo personas. hundió más todavía. Y el bestseller de todo Buenos Aires, Paraguay, Chile, en donde Roberto Giordano dice, en minutos aterrizará el helicóptero que está sobrevolando Conrad, y el helicóptero estaba dando vuelta arriba, va a llegar la estrella, la noche especial,
Hoy lo tenemos con todos ustedes al gran artista. Y luego me presenta con todos ustedes Luis Miguel. Y aparecía Salí. Y salgo con el micrófono y yo te... Así estaba. Sí, porque estaban se pueden dar todos ahí. cuenta, Y bueno, además. Canté una canción y la gente decía no es. Muchos decían es. Y aparte, con la música y los movimientos cortos, Qué bárbaro. engaña el ojo. Genial, genial. ¿Y qué pasa? Eso se tuvo que decir. Me tengo que ir a la pausa. ¿Lo puedo hacer quedar? Ah, no, se termina el programa, no es la pausa. Estoy quemada, La emoción de verlo. Sí. Vamos a ese Acapulco, Pues vámonos, Como yo Sabanita, de para Luis Miguel, 2 Acapulco. temas. Bueno, me tengo que ir entonces, sí, ya está. Termino desarmada. Bueno, me encantó conocerte, Andrés. Te mío doy un también. beso. Hace tantos Muy años elegante. que no nos vemos, realmente. Sos un divino total. Y un honor estar con divino todos total. ustedes, Total, Gracias. súper simpático. Les tengo una sorpresa para todos. Estamos nosotros siempre donde hay que estar. Esta semana, desde el jueves, estamos celebrando Semana Santa. ¿Y dónde vamos? A Jerusalén. Allí está Nacho Juliano en Jerusalén, ya aterrizado, porque tenemos planeado no solamente recorrer Tierra Santa y conocer esos rincones que tienen tanta historia, sino también hacer todo el Vía Crucis, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Marian? Sí, buenas tardes o buenas noches. Hay 6 horas de diferencia, pero sí, tras un gran esfuerzo de producción estamos haciendo una cobertura periodística inigualable para transmitirle a todos ustedes lo que va a ser esta Semana Santa. Recién llegados, Mariana, recién llegados. Aterrizamos primero en Tel Aviv, después vinimos en auto hasta acá, hasta Jerusalén. Una ciudad con mucha historia, una ciudad sagrada tanto para el cristianismo como para el judaísmo. Exacto. Vamos a estar siguiendo los mismos pasos donde los creyentes dicen que pasó Cristo con la cruz. Vamos a ir hasta el Santo Sepulcro. Ay, se me pone También la piel esta de semana, gallina. Mariana, es el Pesaj. Claro, coincide Pesaj judío, es el viernes. Pesaj, la fiesta judía, Coinciden las exacto. fiestas judías esta vez con Pascua, suele Exactamente, suceder a viernes. veces, así que va a ser lindo porque vamos a poder con las dos religiones, ¿no? Compartir la misma tierra. Allí están todos en Jerusalén, ¿no es cierto? Así que, Nachito, mañana muero de intriga por verte y porque me muestres todo aquello que encierra la magia de Jerusalén, que me muero por conocer, nunca estuve allí, así que voy a tener la oportunidad de conocerlo con vos. Y a toda la gente los invitamos a partir de mañana, vamos a estar toda la semana en Jerusalén. Te mando un beso, Nachito, hasta mañana. Muchas gracias, descansá. Otro Descansá, para vos. mucho Besos. viaje hasta allá. Bueno, muchas gracias, Ginebra. Estoy vestida de Ginebra. Miren qué divina esta camisa, por favor, con esta pollera increíble. Las botas son de Sarkani y tengo de Mechi Garay estos aritos divinos. Estas son de Sarkani, pero les cuento que tienen unos años. Mira, yo cuido las cosas, ¿viste? Tienen un montón de años, pero me las puse y me quedan divinas. Y estos son de Mechi Garay. Gracias por estar ahí. Mañana nos vemos de nuevo. Chau, chau.